Muy buenas tardes, noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones. El día de hoy vamos a tener un video muy solicitado, muy pedido, un video que ha sido postergado de alguna manera. La semana pasada se cumplieron 80 años del 17 de octubre de 1945, así que debido a que ya hay algunos videos en este canal sobre el 17 de octubre, hemos decidido que el día de hoy vamos a tener un video sobre el peronismo. Y no sobre el concepto del peronismo, algo que hemos trabajado alguna vez. Hoy vamos a tener un video dedicado a las primeras dos presidencias de Juan Domingo Perón. Este va a ser un video muy ambicioso, ha habido mucho trabajo para llevarles este contenido el día de hoy. Al momento en el cual estamos transmitiendo esto son las 8 de la noche y es posible que cuando terminemos sea viernes. Así que espero que se pongan cómodos, lo que sigue va para rato, así que quiero pedirles a todos que se tomen el tiempo que requiere procesar lo que va a venir a continuación. Sin más preámbulos, no olviden ponerle like a este video, no olviden comentar, dejar sus opiniones y vamos a lo que nos toca hablar el día de hoy. Peronismo. ¿Qué tema hablar de peronismo? En esta fotografía tenemos a Juan Domingo Perón el 4 de junio de 1946 al momento de asumir por primera vez como presidente de la Argentina. Presidente constitucional electo democráticamente. Esta va a ser la primera de 3 veces en las que Juan Domingo Perón va a ejercer la presidencia. Alain Rouquier habló del siglo XX en la historia argentina como el siglo de Perón. El historiador argentino, que no es peronista, Juan Carlos Torre, plantea que la historia argentina del siglo XX puede dividirse en dos partes, antes y después de Perón. Perón, en su persona, termina encarnando al movimiento político, el peronismo, que es el más importante de la historia contemporánea de la Argentina. Así que hablar de Perón es casi que una obligación para analizar y entender la historia contemporánea de nuestro país. Y es posiblemente uno de esos pocos líderes en la historia argentina que no solo tienen la particularidad de que su persona en sí misma ha sido determinante en la historia, sino que le han impreso su nombre a todo un movimiento político. Así que el día de hoy vamos a hablar de Perón, vamos a hablar de peronismo. Y quiero empezar señalando algo. Al cumplirse 80 años la semana pasada del 17 de octubre, el episodio histórico que se considera inaugural del movimiento peronista, el episodio que hace nacer al peronismo, lo cierto es que al día de hoy el debate político, las posiciones partidarias o incluso los marcos de referencia culturales e ideológicos del país siguen estando determinados por la antinomia peronismo-antiperonismo. Más allá de que incluso hoy en día se reformulen bajo otros nombres, ¿no? En el fondo, gran parte del debate político sigue llevándose a cabo adelante a partir de las mismas directrices que forjó el nacimiento del peronismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablamos de un movimiento, de un proceso político, de una figura como la de Perón? Que hay montones de controversias historiográficas, políticas, montones de elementos vinculados a el debate de las memorias encontradas para pensar en el peronismo. Hay que partir señalando que el peronismo nace de la mano de la Constitución de la forma más moderna del Estado argentino, que a su vez es durante el siglo XX que se formulan las corrientes modernas de la historiografía argentina y que por lo tanto gran parte del debate sobre qué es la historia y cómo entender al peronismo, incluso desde las ciencias sociales, se formularon mientras Perón no solo estaba vivo, sino que era un agente central de la historia política del país.
Con esto lo que quiero señalar es que ha habido montones de interpretaciones diversas de qué es el peronismo, o cómo entender a la figura de Perón y su liderazgo. De hecho, a tal punto tenemos este debate instalado que yo pensé que tal vez podría dedicar todo un apartado al debate historiográfico, al debate que ha tenido las ciencias sociales en Argentina con respecto a la figura de Perón, y decidí omitir esa parte porque lo cierto es que esto ya de por sí está pensado para que sea bastante extenso y no quería que se siga extendiendo. Pero algunos apuntes necesarios. ¿Qué fue el peronismo? Bueno, hay muchas interpretaciones y posturas distintas. Hay que empezar señalando que algunas de las primeras interpretaciones de qué fue el peronismo surgieron con el desarrollo de la sociología moderna en Argentina y figuras como la de Gino Germani. Ahora, Gino Germani, sociólogo italiano que tuvo su formación marcada por la experiencia del fascismo, interpretó al peronismo en gran parte con la misma óptica, la misma lente con la que había que leer al fascismo. Y de hecho terminó formulando una teoría basada en el obrero nuevo, ¿no? Carente de experiencia, de organización, que fue fácilmente cooptado por el peronismo. De hecho, una de las primeras interpretaciones de qué había sido el peronismo surge al calor del antiperonismo y la Revolución Libertadora, que lo presentó como una tiranía de carácter fascista, de carácter nazi, que se había basado en la manipulación demagógica y la propaganda para dominar a las masas incultas, ¿no? Entonces, por lo tanto, era posible reeducar a las masas para que no sean peronistas. Esta interpretación es a su vez hija de una interpretación que parte de lo que fue una campaña propagandística llevada adelante por Estados Unidos durante el año de 1945 y 1946. Hablamos, por supuesto, de la campaña llevada adelante por el embajador estadounidense en Argentina, Sproul Braden. Braden publicó un libro que fue conocido como el Libro Azul, en el que planteaba que el régimen de la Revolución de Junio era un régimen nazi, que Perón era nazi, y constituyó muchos de los estereotipos a partir de los cuales se ha interpretado el peronismo a lo largo de la historia, y muchos estereotipos sobre la idea de la Argentina paraíso nazi que se sigue sosteniendo hasta el día de hoy, conformando un mito histórico que lamentablemente se sigue repitiendo. ¿Qué es lo interesante de pensar este mito de la Argentina nazi, ¿no? Que se basó básicamente en una campaña política de Estados Unidos que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. De hecho, esa campaña política ha llevado a tal punto que en 1945, antes de que se suicidara Hitler, ya se hablaba de que Hitler estaba en Argentina. Entonces, una de las interpretaciones que parte, ¿no? de estos sentidos y estos ejes de interpretación marcados por la experiencia del fascismo y del nazismo, leyó al peronismo como una experiencia más fascista o nazi. De hecho, cuando se constituye el discurso, ¿no? y la narrativa de la segunda tiranía, que habría sido la de Perón, frente a la primera tiranía, que fue la de Rosas, lo que tuvimos fue esta idea de, bueno, Perón fue un gobernante dictatorial, un tirano que gobernó manipulando a las masas y rompió la estructura republicana. Otra forma, por supuesto, surge claramente del lado del peronismo y es la idea de, bueno, Perón el caudillo popular y el presidente democrático. Pero lo cierto es que la historiografía ha respaldado mucho más esta interpretación. Y con la historiografía me refiero a el debate conformado por historiadores no solo argentinos, sino de otros espacios. Alain Rouquier, por ejemplo, habla del peronismo como una democracia hegemónica, al hablar del siglo de Perón. Ernesto Laclau formuló el concepto de los gobiernos nacional populares o incluso los populismos, no planteados en esta historia como de una forma despectiva, sino como un movimiento político que logra darle nombre, logra darle identificación a un conjunto de demandas llevadas adelante por los sectores populares y que se encontraban en el conjunto de la sociedad. De esta manera, el peronismo fue un movimiento político sui generis capaz de darle voz a esos proyectos, a esas demandas que existían dentro de los sectores populares. Una interpretación que parte, por supuesto, de la interpretación clásica del marxismo es la del peronismo como un movimiento
bonapartista. ¿Qué quiere decir esto? Un liderazgo militar carismático que es capaz de compensar a partir de la posibilidad de movilizar y encuadrar a las masas las deficiencias de la burguesía nacional incapaz de gobernar por sus propios medios. Esta interpretación, por supuesto, es parte del 18 de Brumario de Luis Bonaparte y es la que se ha utilizado históricamente por parte de movimientos comunistas, marxistas-leninistas e incluso trotskistas que fueron contemporáneos a Perón. Hay un punto igual que quisiera destacar, que es esta noción de pensar a Perón nuevamente como el fascismo, ¿no? Perón fue fascista. Y algo interesante que ocurre es que cuando uno hace una caracterización que pareciera, no sé, discutir una interpretación bastante forzada de que lo que existió en Argentina fue la versión argentina del fascismo, es que tal vez habría que partir de la interpretación de historiadores reconocidos que no sean argentinos ni peronistas, ¿no? No estoy diciendo que esa sea la única forma de discutir esto, pero tal vez si hubiera un historiador reconocido, experto en la materia, que tuviera otra postura y que no fuera no solo peronista, sino ni siquiera argentino, habría que darle un poco de entidad. ¿Qué es lo que dice el historiador israelí Ranan Rein al respecto? Bueno, él cita que en una conferencia tuvo ocasión de debatir la cuestión de cómo caracterizar al peronismo. Si el peronismo era o no fascista, ¿no? Frente a sentidos comunes instalados por parte de historiadores israelíes y intelectuales destacados de el universo judío. Y lo interesante es que Ranan Rein propone un decálogo, ¿no? 10 conceptos, 10 argumentos para pensar esta cuestión instalada de que el peronismo fue fascista, nazi y antisemita. Y me parece un buen resumen, así que lo voy a leer. Primero, Perón no era nazi. Esta imputación, basada fundamentalmente en la política de neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, seguida por el gobierno que integró antes de ser presidente, es falsa. En realidad, la tardía declaración de guerra al eje se relaciona con dos aspectos inherentes a la diplomacia argentina. Por un lado, la tradición de neutralidad en los conflictos internacionales, apoyada mayoritariamente por la población de ese país, y por el otro, que la neutralidad argentina tiene una importancia vital para Gran Bretaña, su principal cliente comercial en esos años. Segundo argumento, Perón no era fascista. Pasó algún tiempo en Italia a fines de la década de los 30 para especializarse en alpinismo, pero muy alejado de Roma y el centro de los acontecimientos políticos. No se codeaba con jerarcas del régimen. Sin ninguna duda, su pensamiento era nacionalista y contenía elementos autoritarios, pero eso no significa que fuera fascista. Además, en el contexto de la posguerra mundial, era inviable planificar un régimen fascista. Y llegó entonces el tercer argumento, enfatizando el carácter heterogéneo del peronismo. Me refería a la mezcla de influencias, no en su proyecto. El nacionalismo de extrema derecha no era la única fuente. El pensamiento social de la Iglesia, así como corrientes socialistas de diversos matices, también dejaron su impronta. Al momento de caracterizar al primer peronismo, para ponerlo en alguna categoría teórica, insistí en el concepto de populismo, que sigue siendo mucho más relevante que el de fascismo para entender este fenómeno. La cuarta afirmación es que Perón no era antisemita. Si uno lee sus numerosos discursos en contra del antisemitismo durante sus dos primeras presidencias, se da cuenta de inmediato de que ningún otro presidente, antes de la llegada de Perón al poder, expresaba de forma tan clara, tajante y contundente su rechazo a la discriminación contra los judíos. Otro argumento, el régimen peronista tampoco fue antisemita. Durante la década peronista se registraron muchos menos incidentes antisemitas que antes y después. Otro punto interesante que quiero remarcar, el régimen, no el régimen, esa palabra, peronista no fue nazi y acá no estoy encontrando el punto que les quería marcar, es esta cuestión de la supuesta migración nazi a Argentina como parte de un plan organizado para que el peronismo atrajera a los nazis. Lo cierto es que en un libro que todavía no voy a citar, todavía no les voy a decir que acabo de leer,
Ronen Rein, historiador israelí, ni siquiera argentino y menos peronista, concluye que Perón no era nazi, que Perón tampoco planteó proteger a criminales de guerra nazi a través de un plan orquestado del Estado, y mucho menos que Perón era antisemita o fascista. Quiero partir de todo esto porque si bien podríamos desarrollar ampliamente el debate historiográfico sobre el peronismo, no va a ser el día de hoy porque tenemos mucho que analizar, pero sí dejar algunas líneas para pensar que ha habido visiones que se han construido y que se siguen repitiendo acerca de esta idea de la Argentina nazi, de un Perón nazi y demás. Pero gran parte de la historiografía, gran parte de los estudios modernos en la materia ya han rechazado esta interpretación que sin embargo se sigue repitiendo. Vamos a Perón. Perón nace, esto también es motivo de debate, es el 8 de octubre de 1895 en Lobos. ¿Por qué es motivo de debate? Porque incluso en el acta de nacimiento de Perón se hacía constar que este había nacido el día anterior, el 7 de octubre. También hay otra interpretación que durante mucho tiempo se ha sostenido, que en realidad Perón habría nacido en Roque Pérez. Lo cierto es que la postura oficial que ha sido constatada por el Estado argentino y que se sostiene al día de hoy sigue delimitando que la fecha de nacimiento de Perón habrá estado entre el 7 y el 8 de octubre en Lobos. Ahora, Perón era el hijo de una familia de lo que llamaríamos los sectores medios de la Argentina. Hijo de un funcionario, hijo de una madre de origen tehuelche. Perón era mestizo en su composición. De hecho, si uno observa la cara de Perón, tiene unos rasgos singulares que daban cuenta de su herencia tehuelche, no vinculada a los pueblos originarios. De hecho, el espacio en el que Perón nace todavía tenía una población originaria importante. Si bien Perón nace en Lobos, y esa es la visión que tiene más respaldo al día de hoy, se cría en gran parte en la Patagonia, entre diversas localidades, sobre todo en Chubut, pero también tuvo un paso por Santa Cruz. Acá hay un punto que ha sido destacado a la hora de pensar en el carácter de Perón, que es el hecho de que las duras condiciones de una Patagonia, que por entonces todavía era un territorio nacional y ni siquiera una provincia, le dio mucho carácter y forjó su temperamento debido a las inclemencias del clima, los fuertes vientos, las bajas temperaturas, así como el contacto con las condiciones de vida de los habitantes de los territorios nacionales, que era una combinación de pueblos originarios, militares, inmigrantes, autoridades y demás. Muy tempranamente, Perón ingresa al Colegio Militar de la Nación. Estamos hablando de que lo hace como adolescente, prácticamente a los 15 años. A partir de esa formación vamos a tener el gran trayecto que va a ordenar la mentalidad de Perón. Perón es un hombre del ejército. Hay muchos chistes, ¿no? Con esto de decir Perón era militar, oh, qué novedad, ¿no? Por algo era el general Perón. Pero cierto es que gran parte de su pensamiento, gran parte de su filosofía, gran parte de su visión del Estado, de la soberanía o incluso de la defensa nacional, fue el producto de su formación castrense, en todos los aspectos. A su vez, Perón fue el hijo de un proceso de modernización y profesionalización del ejército. A lo largo de las décadas en las cuales Perón tuvo su formación militar, hubo un aumento del presupuesto, hubo un proceso de profesionalización, se crearon nuevas armas y en todo ese contexto, Perón fue agente y a su vez producto de la modernización. Fue esgrimista como tal, también fue profesor de historia militar, lo que le dio estrechos vínculos con gran parte de la oficialidad, sobre todo de los rangos medios. También es cierto que Perón se casó con Aurelia Tizón. Perón tuvo 3 esposas, de 2 enviudó como tal. La primera fue Aurelia Tizón, con la que estuvo casado apenas unos años antes de enviudar, pero no es motivo de tanto análisis. Uno de los puntos interesantes con esto que hablábamos de la profesionalización
del ejército es también su politización. A lo largo del siglo XX vamos a tener un ejército que actúa de forma muy activa en la política argentina, sobre todo a partir del golpe del 6 de septiembre de 1930. Esta foto es una foto que suele circular señalando la participación de Perón en el golpe del general conservador José Félix Uriburu. Pero lo cierto es que si bien hay un claro parecido de ese oficial con Perón, no está confirmado que sea Perón. De todas formas, Perón sí participó de ese golpe. Pero contraintuitivamente a lo que se suele pensar, Perón no formó parte del bando uribista, del sector nacionalista conservador y fascista del golpe del 30, sino que en realidad estaba mucho más ligado al sector liberal democrático que era dirigido por el general Agustín Pedro Justo. Así que Perón no ingresa en los sectores politizados de las Fuerzas Armadas de la mano de los fascistas, sino de la mano de los republicanos democráticos. De hecho, durante el gobierno fraudulento del general Agustín Pedro Justo, Perón fue asesor del ministro de Guerra y posteriormente fue enviado como agregado militar en 1936 a la embajada argentina en Chile, en donde tuvo algunos altercados debido a que fue acusado de ser un espía. No es la idea de este video, en otro momento haremos una biografía entera de Perón como tal, pero sí plantear algunos de estos elementos para ver la inserción de Perón en las Fuerzas Armadas. Como decíamos antes, también como un oficial que como profesor de historia militar no solo elaboró distintos cuadernos, sino que fue capaz de forjar vínculos con gran parte de la oficialidad que lo tuvo como alumno. Esto es algo que desarrolla muy bien Potash en las Fuerzas Armadas y el peronismo. Otro punto interesante, cuando hablamos de la politización y la profesionalización de las Fuerzas Armadas, es que el ejército argentino durante el siglo XX, si bien había tenido su formación original de la mano del modelo militar prusiano, desarrolló cooperación y cursos de formación militar con ejércitos de distintos países. Con el ejército francés, con el ejército estadounidense, con el ejército inglés, con el ejército alemán y con el ejército italiano. A finales de la década del 30, como decíamos antes, Perón viajó a la Italia fascista para instruirse en cursos de alpinismo y guerra de montaña. Algo que históricamente fue relevante para la formación militar argentina porque, como mencionábamos antes, las relaciones con Chile podían complicarse y de hecho hubo varias hipótesis de conflicto con Chile a lo largo del siglo XX y también a finales del siglo XIX. Por lo que la idea de pensar la cordillera de los Andes como espacio para una campaña militar era importante. Como explica Ranan Rein, experto en peronismo israelí, cito de nuevo, Perón estuvo muy lejos del centro político de la Italia fascista, pero no conoció a Mussolini. Esta idea que a veces incluso todavía tenemos que escuchar de un Perón amigo de Mussolini es un absurdo que no tiene ningún sustento. Efectivamente, Perón estuvo en la Italia fascista, pero su formación fue estrictamente militar y profesional. ¿Pudo haber tenido algún contacto con las formas del gobierno de Mussolini? Sí, posiblemente. Pero el grueso de su experiencia estuvo dedicada a la formación castrense, más que a esta idea de desarrollar un vínculo estrecho con el movimiento fascista. De hecho, esta cuestión de la formación militar, por supuesto que en los apuntes de historia militar de Perón aparecen sobre todo para pensar la campaña de los Alpes de Aníbal Barca, la campaña de los Andes, y como decíamos antes, a partir de esta vinculación, Perón sostiene una serie de lealtades con oficiales de rango medio provenientes de los sectores medios que eran hijos de esa profesionalización. Si durante el orden conservador el ejército era un ejército basado en la conscripción de los obreros pobres y la oficialidad de los hombres de las familias oligárquicas, durante el siglo XX este ingreso progresivo de miembros de los sectores medios a la oficialidad militar le da otro pulso, no solo a lo que es la oficialidad militar, sino también a diversos aspectos de la politización de las Fuerzas Armadas. Pero si queremos entender cómo desembarca Perón en la política argentina, tenemos que ir a la década infame.
Les advertí, este video va a ser muy largo, así que de nuevo pónganse cómodos. La década infame es el nombre que ha quedado para referirnos al periodo iniciado por el golpe de José Félix Uriburu el 6 de septiembre de 1930 y que culmina con el golpe de la Revolución de Junio del 4 de junio de 1943. Este fue un periodo de lo que algunos han llamado restauración conservadora o neoconservadora. A partir del golpe de Uriburu, más allá de ese breve experimento cuasi fascista, se inició una etapa marcada por el retorno de los conservadores al poder, ahora bajo la forma del Partido Demócrata Nacional y la Concordancia, un periodo marcado por la corrupción, el entreguismo económico, en acuerdos como fue el Pacto Roca-Runciman, diversos escándalos que rodearon a las altas esferas de la política argentina, incluidos el hijo de Julio Argentino Roca Jr. o hijo, que fue el vicepresidente de Agustín Pedro Justo. Fue un periodo en el cual desembarcaron en la política grupos de carácter fascista, pero también en el que los conservadores se vieron obligados a establecer reformas económicas y políticas para asegurar la gobernabilidad de la Argentina y el desarrollo económico en el escenario que había abierto la crisis de Wall Street y lo que fue la Gran Depresión. De hecho, en ese contexto se crea el Banco Central, con el objetivo de ser un medio para lo que era el control de cambios, pero también para promover el crédito industrial a la naciente industria de sustitución de importaciones. De hecho, el Plan Pinedo de Federico Pinedo fue uno de los primeros planes económicos que, si bien no se aplicó plenamente, apuntaban a un desarrollo basado en la integración de distintos eslabones de la cadena productiva e incluso un rol mucho más intervencionista del Estado. En este periodo se da el despegue de la industria nacional. Este igual es un motivo de debates, porque hoy en día hay muchas interpretaciones que plantean que con Pellegrini se dio el primer puntapié de la industria nacional durante la década de 1890, otros que ponen el acento en la industrialización espontánea que se daron entre la Primera Guerra Mundial a partir de las limitaciones que impone la coyuntura de la guerra. Pero, de verdad, el primer gran despegue lo podemos trazar en la década del 30. Si bien de nuevo, sobre todo en la década del 20, hubo una suerte de belle époque económica, en los años 30 la crisis del modelo agroexportador lleva a que no solo se desarrollen polos industriales, sino que incluso cambie la composición demográfica de la clase trabajadora argentina. Cientos de miles de obreros se instalan en lo que es el conurbano bonaerense, en distintas barriadas, incluso fundan las primeras llamadas villas miseria. Por ejemplo, la Villa 31, en la década del 30, era la llamada Villa Desocupación, ¿no? Que era parte de este clima de la década infame en el que era necesario que muchos trabajadores rurales arruinados, pequeños productores que habían perdido sus tierras o chacras, se trasladaran, ¿no?, como migrantes internos desde el interior del país hacia Buenos Aires, ya sea la capital o el cinturón industrial que se empezó a formar en torno a los grandes centros fabriles. ¿Por qué iban a las llamadas villas miseria? Bueno, por varios motivos. Uno de ellos es justamente la imposibilidad de pagar un alquiler, pero también porque se estaba dando un proceso de suburbanización de Buenos Aires. Hasta principios del siglo XX, la ciudad de Buenos Aires tenía su núcleo poblacional en los barrios históricos. San Telmo, San Cristóbal, entre otros. Pero a partir de las primeras décadas del siglo XX se empezó a expandir digamos, la cantidad de población que vivía en regiones como los actuales Almagro, también en lo que es Villaluro y otros barrios, y esto se fue extendiendo hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como el conurbano bonaerense. Gran parte de esa clase trabajadora industrial que estaba en estos espacios empezó a trabajar justamente en condiciones en las que no había derechos políticos debido al fraude, habían gobiernos autoritarios y conservadores, y las condiciones de vida eran muy duras. Había hacinamiento para aquellos que todavía vivían en conventillos, había pésimas condiciones sanitarias para los que vivían en las villas miseria, y es por eso que en la década del 30 se da también un proceso de aumento de la sindicalización
que va a ver el surgimiento de un movimiento obrero mucho más combativo, dominado por dos grandes corrientes: los sindicalistas revolucionarios y, que a posteriori llamaríamos laboristas, y los comunistas. De hecho, los conflictos obreros de la década del 30 son mucho más virulentos. Y si bien en los primeros años de la década del 30 vamos a tener a una serie de gobiernos vamos a tener derrotas de las huelgas, en la segunda mitad de la década del 30 vamos a tener cada vez más victorias, ¿no? Hay un movimiento obrero que, incluso con grandes movilizaciones como las de 1936, parece empezar a ganar a la patronal. De hecho, en la década del 30 son los conservadores los que crean el Departamento Nacional de Trabajo. Es decir, crean una dependencia del Estado Nacional con el objetivo de de intervenir. Ya veo que se están peleando en los comentarios. Autorizo a las purgas cuando sea necesario, y si no, en algún momento me dedico yo. Va a surgir, no voy a ver los comentarios, va a surgir un interés por el propio Estado Nacional de regular las condiciones de trabajo. Ese Departamento de Trabajo es el primer antecedente de lo que se va a desarrollar en el periodo posterior. Ahora, durante la década infame también se daba un fenómeno que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se da durante la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz, que es el sucesor de Agustín Pedro Justo. Agustín Pedro Justo gobierna de 1932 a 1938, Roberto Marcelino Ortiz asume en el 38, y en el 39 la Alemania nazi invade Polonia, tema que hemos analizado en este canal, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Si la Primera Guerra Mundial fue motivo del despegue de ese primer proceso de sustitución de importaciones, en este periodo lo que vamos a tener es un proceso por el cual hubo un purgado. Un proceso por el cual la industria va a crecer a unos niveles en donde nunca se había visto antes. La Segunda Guerra Mundial crea condiciones excepcionales para el desarrollo de la Argentina. ¿Por qué? Porque no solo se trata de que los europeos están muy ocupados matándose entre sí y que Argentina va a ser un gran proveedor de materias primas, sino que durante este periodo lo que vamos a tener es condiciones preexistentes para que Argentina incluso exporte productos industriales a otros espacios, incluso en América Latina. El otro punto interesante es que, debido a que Roberto Marcelino Ortiz estaba enfermo de diabetes, va a terminar licenciándose y va a asumir como presidente su vice, Ramón Castillo. Si Ortiz era partidario de cierta apertura democrática en el período del fraude patriótico invocado por los conservadores, Ramón Castillo es partidario de mantener el fraude a toda costa y también de mantener la neutralidad. Una política que era de Estado en Argentina. Si bien muchas veces se ha constituido este mito de que Argentina es un país de nazis y por eso no declaró la guerra en la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que Argentina permaneció neutral en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, tanto con presidentes conservadores como radicales, e incluso con una dictadura militar nacionalista. Ahora, en este periodo, el descrédito de los conservadores ya empieza a ser mayoritario. Castillo enfrenta una conflictividad política y social muy alta, sobre todo de la mano del movimiento obrero, y también empieza a cambiar el rumbo de la guerra. Tras la batalla de Stalingrado, la batalla del Alamein, la batalla de Midway, empieza a ser claro que los aliados van a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y las Fuerzas Armadas en Argentina estaban divididas en torno a los aliadófilos y los neutralistas o nacionalistas. Aquellos que eran partidarios de los aliados, de Inglaterra, Estados Unidos, incluso alguno de ir de la mano de la Unión Soviética. No, cortocircuito. Y por el otro, teníamos a los nacionalistas, en donde había un espectro. Neutralistas, nacionalistas católicos, fascistas, y había algunos nazis. Es cierto que había nazis.
No es que no había nazis en el ejército argentino, pero eran una minoría. Otro punto interesante para pensar la crisis política que atraviesa la Argentina hacia finales de la década del 30 y principios de los años 40 es el recambio necesario que surge para la política. ¿Por qué? Porque muchos de los históricos dirigentes de la Argentina empiezan a morir. Esto lo hemos analizado en el video de la Revolución de Junio. Lisandro Latorre, el líder principal del Partido Demócrata Progresista y considerado el principal opositor político desde el Senado en la década infame, muere. Se suicida. Roberto Marcelino Ortiz, enfermo de diabetes, primero queda ciego y luego se muere. Agustín Pedro Justo muere. También muere Marcelo Torcuato Alvear, el principal caudillo radical tras la muerte de Irigoyen. También estaba Sabatini, pero un liderazgo local en Córdoba. También muere Julio Argentino Roca hijo. Y en ese contexto, el gran tema de los conservadores es que Ramón Castillo es un presidente mayor, diríamos una figura de otro tiempo, que por entonces no existe la reelección, y había que definir quién iba a ser el sucesor. Estamos hablando de un sistema que está basado en el fraude en este periodo todavía. Entonces, cuando se designa un sucesor de parte de la presidencia de Castillo, no se está designando a alguien que va a ir a una campaña, se está designando a alguien que va a ganar. Y la figura que surge es Robustiano Patrón Costas. Una figura por lo demás controversial. Un oligarca del noroeste argentino que tiene mano de obra explotada en condiciones de cuasi servidumbre, que es partidario del fraude, que está vinculado a los sectores más rancios de la oligarquía argentina y que a su vez es un aliadófilo que sostiene que Argentina tiene que ingresar en la Segunda Guerra Mundial de la mano de Estados Unidos e Inglaterra. Algo que sectores nacionalistas del ejército jamás podrían aceptar, no solo por su rechazo a Inglaterra y Estados Unidos, sino también porque eso implicaba ir a la guerra de la mano de la Unión Soviética, del comunismo. Pero además, porque como mencionábamos antes, en Argentina se sostenía la neutralidad como una posición de independencia geopolítica y también por motivos comerciales. Si Argentina entraba en la guerra, sus buques podían ser atacados por los submarinos alemanes y por lo tanto podía perder la posibilidad de comerciar con el exterior. Es por eso que dentro de los sectores nacionalistas del ejército argentino, la candidatura de Robustiano Patrón Costas despierta un enorme rechazo. Como decíamos antes, Perón fue el producto de un proceso de profesionalización y politización de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas que desde Alvear habían tenido un progresivo aumento del presupuesto que se sostuvo también en la época de Agustín Pedro Justo, que incluso, por venir él mismo de las Fuerzas Armadas, fue capaz de convocar a militares para ocupar cargos de gobierno. Ese ejército argentino, más moderno, es motivo, como decíamos, de debates políticos. Una cosa era la postura que sostenían aquellos militares que se habían formado en Francia, en Inglaterra, y otra cosa era lo que sostenían aquellos militares formados en Alemania o incluso en Italia. Por supuesto que, como decíamos antes, había nazis. Por supuesto que había nazis y había fascistas. Pero eran, dentro de los sectores nacionalistas, una minoría. Pero lo que estaba claro para muchos sectores es que el gobierno de los conservadores estaba llevando a una suerte de descomposición nacional. Consideraban que el sistema republicano y democrático había sido vaciado de contenido. Consideraban que incluso la mezquindad con la que se trataba a la clase trabajadora estaba facilitando la infiltración del comunismo. Pero además consideraban que los intereses nacionales estaban siendo afectados por pactos entreguistas. Es por eso que dentro de este sector politizado de las Fuerzas Armadas aparece la idea de lanzar un golpe militar con el objetivo de llamar a lo que ellos denominaban la regeneración nacional o la defensa del ser nacional, tanto frente a la oligarquía como frente al comunismo. Dentro de los grupos conspiradores, el que más relevancia va a tener de cara
a la historia y las interpretaciones posteriores, es un grupo conformado por oficiales de rango medio, capitanes, mayores, coroneles, nacionalistas, conocido como el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, del que formaba parte Juan Domingo Perón. Ahora, la conspiración para derrocar a Ramón Castillo parte del que había sido su ministro de guerra, Pedro Pablo Ramírez, militar nacionalista que es pasado a retiro. En ese contexto, uno de los temas que había surgido originalmente es que Pedro Pablo Ramírez quería ser candidato a presidente. Era muy difícil pensar en que podía ser derrocado o se le podía hacer fraude a un comandante de las Fuerzas Armadas. Por eso, debido a sus aspiraciones políticas, es pasado a retiro y pasa a conspirar para derrocar a Castillo. El golpe finalmente se produce el 4 de junio de 1943. Al igual que el golpe de 1930, este es un golpe que un poco es preanunciado por el clima político, pero de todos, o sea, en el sentido de las amenazas y demás, pero de todos los golpes del siglo XX en Argentina, fue el golpe más estrictamente militar. Todos los golpes del siglo XX tuvieron alguna participación civil, pero este fue el más militar, en varios sentidos. Se planificó casi de forma íntegra al interior de los cuarteles y no fue tan preanunciado por la prensa como en otras ocasiones. Hubo algunos combates aislados frente a la toma del poder por parte de los golpistas, pero debido a que provino en gran parte de la conspiración de militares de rango medio, no estuvo claro quién sería el líder del golpe en los primeros días. De hecho, brevemente parecía que el poder lo iba a ocupar un tal Arturo Rawson, que a los 2 días fue desplazado por Pedro Pablo Ramírez. Pedro Pablo Ramírez asumió como presidente de facto de la Argentina y como vicepresidente puso a Edelmiro Farrell. Ramírez era un hombre de la política, era un militar nacionalista formado, pero Farrell era más bien un hombre simple, carente de ideas, era más bien como el segundón ideal en ese sentido. Ahora, si bien Pedro Pablo Ramírez y Farrell son los que ocupan la presidencia, los rangos ministeriales van a ser disputados al interior de las Fuerzas Armadas, y por detrás de ellos empieza a movilizarse el GO. Ese GO, dentro del cual se encontraba Juan Domingo Perón. Un punto interesante es que en los primeros meses de la Revolución de Junio no estaba claro cuál sería el rumbo del gobierno. Si bien había un discurso nacionalista, católico, de rechazo a lo que había sido la década infame, no se planteaba claramente cuál sería el rumbo económico, aunque se preveía que sería industrialista, ni cuál sería su política social. De hecho, en un primer momento, lo único que parecía ofrecer el régimen de la Revolución de Junio era la represión. Hubo una rápida intervención frente a las universidades, ataque al movimiento obrero, hubo detenciones de dirigentes comunistas y demás, pero no hubo una clara política. Sí, bueno, un discurso católico, ¿no? Se volvió a instaurar la educación católica en las escuelas durante la Revolución de Junio. Se hizo culto a defender los valores criollos y la formación católica en cada uno de los aspectos frente a partidos como el Partido Conservador, el Partido Socialista o incluso los radicales, que eran mucho más laicos. Pero lo único que parecía mostrar hasta este momento el régimen era autoritarismo militar y nacionalismo. El contenido al régimen se lo va a dar un golpe interno que se da en octubre de 1943, cuando un sector de las Fuerzas Armadas dirigido por el GO empieza a ocupar lugares clave de la administración. Por las dudas, incluso se celebró el primer Congreso de Niños Católicos, ¿no? En septiembre. Ahí es donde entra Perón de lleno. Perón, al igual que otros miembros de las Fuerzas Armadas, de este sector nacionalista,
¿no? Que venían de los rangos medios, empezaron a determinar el rumbo político del gobierno. Perón era coronel por entonces. Se esperaba capaz los rangos ministeriales serían ocupados por generales en un régimen militar. Pero Perón va a tratar de darle este carácter, ¿no? Un gobierno militar con un proyecto industrial y una mirada social. Esto va a estar determinado por el primer gran cargo que va a ocupar Juan Domingo Perón, que es el de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, creada a finales de 1943. Otro general del GOU que asciende por entonces a posiciones de preeminencia es el general Eduardo Ábalos. Vamos a citarlo en el futuro. Hasta ese momento, los temas vinculados al mundo laboral por parte del Estado recientemente habían sido tratados por el Departamento de Trabajo creado en la década del 30. El otro punto, por supuesto, casi lo estoy pasando porque lo doy por supuesto, el otro punto que ofrecía las Fuerzas Armadas era el sostenimiento de la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. Volviendo a Perón. Si durante la década del 30 por primera vez el Estado había intervenido en el mundo laboral de forma más activa a partir del Departamento de Trabajo, es verdad, hubo legislaciones previas, pero tuvieron alcances limitados o no fueron aplicadas y demás. A partir de finales de 1943 se inaugura otra época, otro periodo de la intervención del Estado en el mundo del trabajo, con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Cuando se crea la Secretaría en diciembre de 1943, Perón da un discurso que es necesario leer para pensar a posteriori todo lo que viene. Así que vamos a leer. Simple espectador, como he sido en mi vida de soldado, de la evolución de la economía nacional y de las relaciones entre patrones y peones y trabajadores, nunca he podido avenirme a la idea tan corriente de que los problemas que esa relación origina son materia privativa solo de las partes interesadas. A mi juicio, cualquier anormalidad surgida en el más ínfimo taller y en la más oscura oficina repercute directamente en la economía general del país y en la cultura general de sus habitantes. Por tener muy firme esta convicción, he lamentado la despreocupación, la indiferencia y el abandono en que los hombres de gobierno, por escrúpulos formalistas repudiados por el propio pueblo, preferían adoptar una actitud negativa o expectante ante las crisis y convulsiones ideológicas, económicas, que han sufrido cuantos elementos intervienen en la vida de relación que el trabajo engendra. El Estado manteníase alejado de la población trabajadora, no regulaba las actividades sociales, como era su deber. Solo tomaba contacto en forma aislada cuando el temor de ver perturbado el orden aparente de la calle le obligaba a descender de la torre de marfil, de su abstencionismo suicida. No se percataban los gobernantes de que la indiferencia adoptada ante las contiendas sociales facilitaba la propagación de la rebeldía, resultado del olvido de los deberes de los patrones, que libres de la tutela estatal sometían a los trabajadores a la única ley de su conveniencia. Los trabajadores, por su parte, al lograr el predominio de sus agrupaciones sindicales, enfrentaban a la propia autoridad del Estado, pretendiendo disputar el poder político. Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la era de la justicia social en Argentina. Atrás quedarán para siempre la época de la inestabilidad y el orden en que estaban, y el desorden. No tengo voz, no sé por qué, no tengo aire. En que estaban sumidas las relaciones entre patrones y obreros. De ahora en adelante, las empresas podrán trazar sus previsiones, con la garantía de que si las retribuciones y el trato que otorgan al personal concuerdan con las sanas reglas de la convivencia, no habrán de encontrar por parte del Estado sino el reconocimiento de su esfuerzo por el engrandecimiento del país. Los obreros, por su parte, tendrán la garantía de que las normas de trabajo que se establezcan habrán de ser aplicadas con el mayor celo por las autoridades. Unos y otros deberán persuadirse de que ni la astucia ni la violencia podrán ejecutarse en la vía del trabajo, porque una voluntad inquebrantable exigirá de ambos la vigencia de los derechos y de las obligaciones. ¿Qué está planteando Perón de ahora en adelante?
que desde su punto de vista, la propia ausencia del Estado en las regulaciones en torno a la vida que engendra el trabajo, como dice, estaba provocando el colapso social, la posibilidad de que los patrones exploten libremente a los trabajadores y los trabajadores se animen a enfrentar al propio Estado a partir de organizaciones revolucionarias. Lo que está proponiendo es que el Estado empiece a intervenir en el mundo del trabajo con el objetivo de asegurar a los patrones el respeto a la propiedad privada, asegurar a los trabajadores el respeto de sus condiciones de trabajo y una voluntad inquebrantable que habrá respetar todo. Estamos viendo la transición progresiva hacia un Estado dirigista en la economía, que desembarca en esta época con un Perón que empieza a extender derechos sociales a los trabajadores. En general, hay una visión que suele pensar que acá no se inventó nada nuevo, ¿no? Que el peronismo, que la Revolución de Junio no crearon nada. Pero es una visión sesgada. Para resumir, ¿qué es lo que va a ocurrir con las reformas laborales que se inician a partir del trabajo de Perón como secretario de Trabajo y Previsión Social? Podríamos puntualizarlas de tres maneras. La primera es la creación de nuevas legislaciones en materia laboral, ¿no? Se crean nuevas leyes laborales. La segunda es que se extiende el alcance de leyes preexistentes. Es decir, convenios laborales que hasta entonces solo afectaban a un número reducido de trabajadores van a ver su impacto extendido. Y la tercera dimensión es la aplicación efectiva de legislaciones que existían en la letra, pero que no se aplicaban en la realidad. Y podríamos agregar un cuarto que está vinculado a este elemento. Existían legislaciones laborales en Argentina antes de Perón. Algunas, mas no en el mundo rural, que fueran efectivas o generales. Pero no existía el fuero laboral. No existían los tribunales de trabajo. Es decir, si hubiera una ley que pudiera facilitar derechos a los trabajadores y no era cumplida por el patrón, no existía una dependencia del Poder Judicial argentino encargado de reglamentar la aplicación de esa ley, o incluso una autoridad a la cual denunciar que tenga una injerencia directa en el mundo laboral. Todo eso surge a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y se extiende a otra escala durante el gobierno de Perón. Ahora, el desembarco de Perón en el mundo laboral es un desembarco que está marcado por dos cuestiones. Una es una visión que tenía las Fuerzas Armadas de que si la población no estaba bien alimentada, no estaba bien educada, no tenía buenos derechos, era una población más débil para defender el país. Hay una visión estratégica de las Fuerzas Armadas históricamente que surge con el Estado moderno argentino, de que un pueblo fuerte tiene un ejército fuerte. Pero por el otro lado, también se trataba, para estos militares nacionalistas, de limitar el alcance que tenía organizaciones revolucionarias como el Partido Comunista u otras fuerzas que estaban obteniendo cada vez mayor prédica dentro de la clase trabajadora argentina. Una figura central para el establecimiento del vínculo entre Perón y la clase trabajadora argentina va a ser la figura de Domingo Mercante. Domingo Mercante, oficial de las Fuerzas Armadas nacionalistas, hombre cercano a Perón y posteriormente muy cercano a Eva Perón, era el hijo de un dirigente ferroviario. Y como tal, tenía vínculos estrechos producto de la relación de su padre, con dirigentes ferroviarios y con dirigentes del movimiento obrero en general. ¿Por qué esto es importante? Porque también es una muestra de algo. Un hombre de las Fuerzas Armadas que asciende en este régimen
es producto, ¿no? Perdón, un hombre de las Fuerzas Armadas que asciende en el régimen es el hijo de un obrero y de un dirigente ferroviario, algo que capaz hubiera sido inconcebible en un periodo anterior. En su libro Resistencia e Integración, un libro maravilloso, ¿no? Escrito por Daniel James, un historiador norteamericano experto en la historia de la clase obrera argentina del peronismo. De hecho, Resistencia e Integración, su subtítulo es El peronismo y la clase trabajadora argentina. James inicia su libro con una cita de un diálogo que se da entre Perón, como secretario de Trabajo y Previsión Social, y un dirigente textil argentino llamado Mariano Tedesco, que podría utilizarse para representar el nuevo vínculo que va a haber entre la clase trabajadora y la figura de Perón. Ese diálogo decía: hablen tranquilos, ¿cuál es el problema? ¿Habla vos, Tedesco? El coronel lo va a entender mejor. Bueno, usted es Tedesco, hijo de italianos, ¿no? Sí, coronel. Ya me parecía. ¿Qué pasa, Tedesco? Muy sencillo, coronel. Mucho laburo y poca guita. Eso está claro. ¿Dónde? Trabajamos de noche en X. Nos pagan 3 pesos con 30 cada noche. ¡Qué barbaridad! Enseguida lo arreglaremos. Haremos llamar a los dueños de la fábrica para que se haga un convenio de parte de ustedes. ¿Cuánto quieren ganar? Nos tiramos a 3 pesos con 33 centavos, pero lo justo sería 3,50 por noche. Todo va a andar bien. No puede ser que todavía se explote así a los trabajadores. Gracias, coronel. Es decir, surge un poder de policía para reglamentar y defender los intereses de los trabajadores argentinos en un diálogo directo con ellos. Es decir, hay una sensación de cercanía entre los dirigentes obreros y el secretario de Trabajo y Previsión Social. Pero, ojo, esta relación no carece de conflictos. Estamos hablando de una dictadura militar nacionalista que se propone domesticar al movimiento obrero. En el movimiento obrero había diversas expresiones. Por un lado, estaban los llamados sindicalistas o sindicalistas revolucionarios, como decíamos antes, que planteaban la independencia obrera de la dirigencia política. Estos serían los que Lenin hubiera llamado trade unionistas, ¿no? Dirigentes que se dedican exclusivamente a el conflicto económico. Y después había dirigentes laborales, dirigentes sindicales, que forman parte de organizaciones políticas, como el Partido Socialista o el Partido Comunista, que veían a la lucha sindical como un apéndice de otra lucha. ¿Por qué esto es importante? Porque el trabajo que hace Perón de la mano de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que se propone es dialogar y acordar con los dirigentes dialoguistas y perseguir a los dirigentes que no se adecúan al nuevo esquema. Así vamos a tener dirigentes socialistas y laboristas como Luis Gay o Cipriano Reyes del sindicalismo laborista o Ángel Borlengui, que forman parte de las negociaciones que hace Perón, que se adecúan a estas nuevas reglas. Hay montones de debates dentro del movimiento obrero. No era algo esperable negociar con un gobierno militar. Muchos dirigentes obreros, explica muy bien Daniel James, también no solo en este libro, sino junto a Juan Carlos Torre en un libro sobre el 17 de octubre, eran escépticos de qué tenían las autoridades militares para ofrecer. Y por el otro estaban los dirigentes que fueron perseguidos, sobre todo los dirigentes comunistas. Figuras como Rodolfo Scioldi, el histórico dirigente del Partido Comunista Vittorio Codovilla, Oreste Scioldi, junto a otros, fueron perseguidos porque eran comunistas, a los que se veía como una infiltración. De hecho, durante los años del 43, se le dio mucho peso a la sección especial anticomunista de la policía argentina. Una sección dedicada a la represión del comunismo, incluso a la tortura de militantes comunistas.
Así, teníamos dos caras. Por un lado, entrega de legislaciones y de apoyo económico, derechos a los dirigentes y a los sindicatos que se mantengan cercanos y estrechos al régimen, y por el otro, la persecución para aquellos dirigentes sindicales y la prisión a los que eran comunistas o no se adaptaban a este nuevo régimen. Ahora, no solo se trataba de que en este periodo se pensara en legislaciones laborales. Había un proyecto de país que emergía, ¿no?, que se estaba delineando, que apuntaba, por un lado, al desarrollo industrial y a la defensa nacional. Por ejemplo, a partir de el desarrollo de fabricaciones militares, que llegó a depender, por supuesto, del Ministerio de Guerra y estaba dedicado al desarrollo de la tecnología militar del país. Incluso la fabricación de nuevos vehículos y aviones. Pero también se planteó el desarrollo industrial como un elemento de defensa nacional. Esto ya había aparecido en la época de este oficial militar que estuvo de la mano de Irigoyen, y se me fue, Mosconi, que había planteado la necesidad del desarrollo de la industria petrolera y que fue el primer tutelar de YPF. Y por otro lado aparece la figura de Savio, a quien vamos a retomar, de la mano de la necesidad de la industria siderúrgica nacional. Así se pensaba en un país que tendría un ejército fuerte porque tendría una población mejor alimentada, mejor formada, mejor paga, pero también una industria pujante que era central para la defensa nacional, porque hasta llegaría a producir sus propias armas. También es cierto que la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial era una bandera del régimen de la Revolución de Junio, porque sostenían que de esta manera podían comprar armas a todos los bandos. De hecho, el ejército argentino por entonces utilizaba gran parte de cascos o fusiles de procedencia alemana. Ahora, también hay otros elementos. En enero de 1944 se produce un terremoto terrible en San Juan que destruye la ciudad y deja un saldo de miles de afectados. En ese contexto, el secretario de Trabajo y Previsión Social, como parte justamente de esta política social del régimen, busca acercarse a San Juan, establecer campañas de donativos y lograr indemnizaciones para aquellos afectados. Es durante estas colectas que conoce a una joven actriz de nombre Eva Duarte. Eva Duarte era un producto de la Argentina conservadora. Era la hija ilegítima de un hombre casado. Por entonces, los hijos ilegítimos o los hijos naturales no tenían los mismos derechos. Y de hecho la familia y los hermanos de Eva quedaron afectados justamente por el no reconocimiento de su padre al momento de su muerte, ¿no? Y la incapacidad de heredar o tener alguna suerte de paliativo económico. Eva se mudó a la ciudad donde probó suerte como actriz en películas, en el radioteatro, que era una de las principales formas de entretenimiento por entonces. Durante la reconstrucción que se intenta de San Juan, se ensaya este nuevo proyecto de país, esta nueva relación entre el Estado Nacional, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Es decir, la posibilidad de que el Estado diagrame el desarrollo o incluso sea un agente para la reparación social. Así, San Juan es un ensayo de un modelo que luego se extenderá al conjunto del Estado Nacional. Ahora, por otro lado, la coyuntura internacional seguía desarrollándose y en 1944, producto del boicot en la venta de armas y otras presiones que establece Estados Unidos, Pedro Pablo Ramírez se ve obligado a romper relaciones con el Tercer Reich y con el Imperio japonés. Esto es visto como una muestra de debilidad, como una claudicación ante Estados Unidos, y es obligado a renunciar producto de un golpe interno. Con la caída de Pedro Pablo Ramírez, va a asumir como presidente su vice, Edelmiro Farrell. Y unos meses después
va a asumir como vicepresidente Juan Domingo Perón. Así, Perón, que hasta ese momento era el secretario de Trabajo y Previsión Social, pasa a ser el vicepresidente y eventualmente también, el ministro de Guerra. ¿Qué ocurre con esto? Farrell, como decíamos antes, no era un hombre astuto de la política. Así que, si bien Perón es el vicepresidente, progresivamente se convierte en el hombre fuerte del régimen, en aquel que le da su proyecto político. Y gran parte de esta visión queda plasmada en la creación del Consejo Nacional de Posguerra, un organismo dedicado a la planificación económica, política y estratégica de Argentina de cara al fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué lugar va a ocupar Argentina en el mundo que siga esta guerra? Bueno, esto es algo que estaba muy presente para las Fuerzas Armadas y también para Perón. Se esperaba que Argentina pudiera mantener su política de neutralidad estratégica y que fuera capaz de aprovechar la coyuntura de altos precios internacionales de los productos que el país vendía. Por entonces también Perón fortalece su relación con Eva, que era una mujer joven. Perón en 1944 tenía 49 años. Eva Perón tenía unos 20 y pico. Estoy pensando, si muere con 33 en el 52, tiene que tener... unos 23, 24 por entonces. No. 24. Perfecto. Era bastante mayor, Perón, claramente. Se ha escrito ríos de tinta, no me voy a detener en esta cuestión de las relaciones personales, pero lo cierto es que Perón, que era viudo y que podría ser una persona que, hubiera asumido su viudez y ya, mantiene una relación con esta persona. No era común o no se ve con tan buenos ojos el hecho de volverse a casar por iglesia con alguien en una sociedad conservadora. Y lo cierto es que la relación no blanqueada, ¿no? Porque no era una relación, no estaban casados, ¿no? Y que se mantenía por entonces en la informalidad, una relación cuestionada en algunos círculos de las Fuerzas Armadas. Ahora, en este periodo también se da una legislación que es realmente revolucionaria y de hecho así fue vendida. La revolución llega al campo argentino, que fue el Estatuto del Peón. La primera legislación de alcance nacional para el trabajo en el campo. Hasta este momento no existía una legislación de alcance nacional para los trabajadores rurales. Y de hecho, los trabajadores rurales eran los que sufrían las peores arbitrariedades. Estamos hablando de trabajadores que no solo eran presa de la ley del patrón, sino que todavía podían vivir en barracas, se les podía pagar en vales en vez de dinero. Las jornadas laborales eran eternas, carecían de viviendas, excepto esas chozas o esas barracas. Existían patotas y grupos armados. Por entonces existía en el noroeste argentino la leyenda del familiar, ¿no? Que se llevaba a los obreros por las noches y que era básicamente los matones del patrón. Perón anuncia esta legislación diciendo: este estatuto tiende a solucionar posiblemente uno de los problemas más fundamentales de la política social argentina. No es menor la esclavitud de un hombre que en el año 44 trabaja para ganar 12, 15 o 30 pesos por mes. Y esa es la situación del peón. Se encuentra en una situación peor que la del esclavo, porque a este el amo tenía la obligación de guardarlo cuando viejo hasta que se muriera. En cambio al peón, cuando está viejo e inservible, se le da un chirlo como al macarrón para que se muera en el campo o en el camino. Es una cuestión que ningún hombre que tenga sentimientos puede aceptar. Así, la legislación no transformadora del Estatuto del Peón cambia para siempre las relaciones entre patrones y peones en el mundo rural. En un país que se había dicho a sí mismo el granero del mundo, esto cambiaba para siempre las reglas del mundo laboral en el campo. Ahora, también en el 44 se da la operación Bagration y empieza a venirse encima la derrota del eje en la Segunda Guerra Mundial.
En este contexto, la posición adoptada por la Argentina es cada vez un debate más llamativo. Es así que el 27 de marzo de 1945, el régimen de la Revolución de Junio le declara la guerra a Alemania y a Japón. Esta declaración es fundamentalmente nominal. Argentina no tenía nada de injerencia a esa altura de las circunstancias en la guerra. Pero esto era parte de una respuesta al boicot en la venta de armas que estaba llevando adelante Estados Unidos. También es cierto que se estaba modelando cuál sería el destino político de América Latina tras la Segunda Guerra Mundial. Y Argentina quedaba bajo el riesgo de quedar afuera. Es por eso que va a formar parte de la firma del Acta de Chapultepec, que fue el antecedente de lo que sería la Organización de Estados Americanos y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en términos militares. Así, mientras se terminaba de derrumbar el Tercer Reich, Argentina, que había mantenido la postura de la neutralidad, buscaba quedar integrada al mundo. Esta gran visión del problema estratégico de la Argentina de posguerra. El otro punto es, ¿qué va a pasar con el proyecto político de la Revolución de Junio? Perón es uno de los primeros que plantea la necesidad de una salida política democrática. Con la caída, con la declaración de guerra, también se da una purga. Aquellos oficiales vinculados al nazismo o que eran nazis son expulsados de las Fuerzas Armadas o de los cargos de gobierno. Hay todo un desastre con los nacionalistas nazis argentinos frente a la embajada alemana en el 45. Y Perón plantea que hay que lograr una salida política y se empieza a perfilar como el futuro candidato a presidente que sea la sucesión del régimen. Es ahí donde aparece la figura de Sproul Braden, el embajador estadounidense en Argentina que sostenía que el poder tenía que pasar a la oposición, que consideraba que el gobierno de la Revolución de Junio no estaba alineado con Estados Unidos y que era un régimen fascista y nazi. También aparecen los reclamos de parte de las organizaciones patronales como la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural. Desde el punto de vista de la patronal, las reformas que había hecho Perón eran demasiado. De hecho, aparece una metáfora que se empieza a utilizar, que es la del bombero piromaníaco, como dice Juan Carlos Torre. ¿De qué hablamos? Bueno, un bombero piromaníaco es un bombero que provoca un incendio y luego se presenta como aquel que puede apagarlo. Lo que se decía es que, básicamente, Perón lo que planteaba básicamente es que... ¿Por qué leo los comentarios? No leo los comentarios. Lo que decían las organizaciones patronales es: Perón está agravando el incendio, dándole derechos a los obreros. Porque en vez de calmarlos, están cada vez más demandantes. Hay indisciplina. Ya no se respetan los horarios, no se respetan las jerarquías, ni la orden del patrón en las fábricas. Así que, si la declaración de guerra por parte del régimen militar es visto como una muestra de debilidad, ahora hay toda una avalancha, una ofensiva de la oposición que busca su caída, pero también volver el reloj a antes de las reformas de la Revolución de Junio. En esta época se da el manifiesto de las fuerzas vivas. Decía la Sociedad Rural en un documento: el estatuto del peón habrá de sembrar el germen del desorden social, al inculcar en gentes de limitada cultura aspiraciones irrealizables y colocar al jornalero por encima del mismo patrón en comodidades y remuneraciones. Es decir, para la sociedad rural, para la patronal, era inaceptable este tipo de legislaciones, porque es para gentes incultas. Incluso en el manifiesto de las Fuerzas Vivas que firma la Unión Industrial Argentina se decía: las fuerzas vivas del país están profundamente preocupadas y alarmadas ante el ambiente de agitación social que daña la disciplina y el esfuerzo productivo de la colectividad. El clima de descontento
se origina y es instigado desde las esferas oficiales. Es decir, lo que planteaban es el Estado el que está provocando que haya indisciplina en las fábricas. Por entonces se da esta particularidad. El movimiento obrero tenía montones de debates. Y los obreros, si bien apoyaban, ¿no?, los dirigentes sindicales, las reformas de Perón, no podían atar su destino a un gobierno militar. Estaba por fuera de lo que era su visión política hasta ese momento, e iba en contra de la independencia obrera. De hecho, hubo un discurso en defensa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, una movilización en julio, y Ángel Borlengui, dirigente socialista, llegó a afirmar: se nos reprocha que gestionamos mejoras ante un gobierno de facto. El movimiento sindical tiene el deber de obtener todas las mejoras que pueda en beneficio de los trabajadores sin tener en cuenta el régimen de gobierno ni los hombres que lo desempeñan. ¿Cuándo comenzaron los ataques al gobierno actual? Fue después de la creación de la Secretaría de Trabajo, cuando las fuerzas vivas vieron que esta nueva repartición escuchaba el reclamo justificado de los trabajadores. En ese momento es que aparecieron los constitucionalistas discutiéndole el derecho a legislar. ¿Por qué se habla de los constitucionalistas? Porque Perón, el militar, había establecido una serie de legislaciones que, por ejemplo, decíamos, creaban los tribunales de trabajo. Y esos tribunales de trabajo no eran reconocidos por la Corte Suprema de Justicia, que era de mayoría conservadora, que representaba a la patronal y consideraba que no debería ser posible que existan estas legislaciones. Ahora, en este marco, tras la marcha de los sindicatos en defensa de la Secretaría, pero no de Perón, no se posiciona a favor de Perón, sino a favor de la Secretaría, se da la marcha de la marcha de la Constitución y la Libertad. Una marcha convocada por los partidos políticos tradicionales, como el Partido Demócrata Progresista, los conservadores, la Unión Cívica Radical, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, los principales diarios, donde se llamaba a poner fin al régimen de la Revolución de Junio y se movilizaba contra Perón. Esta movilización fue masiva, fue realmente masiva. Algunas crónicas hablan de 200.000 y quizás hasta 300.000 personas. Y la extracción de esa gente es particular. En su mayoría, personas de las clases, comillas, o sectores medios y las clases altas. Considerados el ciudadano promedio, el ciudadano respetable. Todos de traje, blancos, como uno. Lo interesante es que los diarios hablaban, ¿no?, en esta movilización, de que se habían movilizado todos los argentinos. Clarín, al grito de "libertad, libertad", la marcha cívica congregó a hombres de todos los credos. La Nación, ferviente en su amplitud, inusitada, fue el inmenso desfile cívico de ayer. El Litoral alcanzó proyecciones impresionantes, la marcha de la Constitución y la Libertad en Buenos Aires. ¿Qué es lo interesante de esta movilización? Que desde el punto de vista de las clases dominantes, de los partidos políticos tradicionales, ahí se había movilizado todo el pueblo. Toda la gente, toda la ciudadanía, los que eran partidarios de todos los partidos, salieron a la calle. Y fue una gran movilización que planteó este rechazo a la figura de Perón y al régimen de la Revolución de Junio. ¿Qué pedían? Que el gobierno entregue el poder a la Corte Suprema de Justicia. Y por supuesto que esgrimían un discurso republicano y liberal. Había un gran elemento de clase, había un rechazo a esas masas incultas a las que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social le había dado poder, relevancia.
Y se empezaba a perfilar que el rechazo a Perón era también un rechazo en términos de clase. Perón se ve rodeado en este momento y cada vez más acorralado. En octubre de 1945 se va a dar un alzamiento militar impulsado por Eduardo Ábalos desde la guarnición de Campo de Mayo. Este alzamiento militar le pide a Perón la renuncia a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Antes de renunciar, Perón va a dar un discurso por cadena nacional desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, en el que llama el 10 de octubre a los trabajadores a defender los derechos entregados por su gestión. De esta manera, se empieza a dar esta asimilación de que el destino de los trabajadores está atado al destino de Perón. Los días que siguen son días de turbulencias políticas. Perón es recluido en la isla Martín García, que dependía de la Marina, aunque posteriormente va a asegurar que sufría de un padecimiento de salud y va a lograr ser enviado al hospital militar. Para los obreros, este es un momento de debates amplios. De hecho, Perón, por un decreto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, había establecido que el feriado del 12 de octubre sería pago aunque los obreros no trabajaran. Y muchos obreros descubrieron al cobrar la quincena el 16 de octubre que los patrones habían descontado ese pago. Y algo que se suele contar es que cuando los obreros reclamaban el descuento, los patrones solían decir: anda a pedírselo a Perón o que te lo pague Perón. Empieza a haber efervescencia en las bases sindicales, en los sindicatos, en las fábricas, y se convoca un plenario de la CGT para debatir esto. Mientras esto ocurría, el régimen militar enfrentaba esta dificultad. Estaba en retirada, estaba más débil, había perdido el rumbo, pero no podía entregar el poder así nomás. Sería muy humillante. Así, en estos días teníamos negociaciones y pasividad de parte de las autoridades militares, mientras negociaban con los representantes de la Corte Suprema, de los partidos políticos tradicionales, cómo podría ser una eventual transición. En este contexto, con Perón detenido, no había nada más para negociar. Y mientras se pensaba en esa transición, los sindicatos discutían. Y en el plenario de la CGT debatieron qué hacer. Y ahí aparecieron algunos dirigentes sindicales históricos, como Cipriano Reyes, que había sido cercano a la negociación con Perón. Entre los debates que se dieron en el plenario de la CGT, Ramón Bustamante del Sindicato de la Carne planteó, en el debate de si llamaron a huelga general en defensa de Perón. Decía: si este cuerpo no resuelve la huelga general, les puedo asegurar que se producirá lo mismo, por el estado emotivo de los trabajadores. Les aseguro, sin ánimo de presionarles, que si aquí no se vota la huelga, en Rosario se irá al paro lo mismo. Ramiro Lombardía de la UTA, la Unión del Transporte Argentino, decía: ninguno de ustedes ignora que el momento es sumamente grave, pues corremos el riesgo de perder el control del movimiento obrero que tanto trabajo nos ha costado organizar. Las masas obreras, ¿para qué vamos a negarlo?, nos están arrollando en forma desordenada. Había debates porque llamaron a huelga en defensa de Perón, por más que el sentido común hoy en día nos indica lo contrario para la existencia del peronismo hace 80 años, era algo muy singular por entonces. ¿Podemos atar el destino del movimiento obrero a un militar? Lo va a terminar definiendo un dirigente llamado Ramón Tejada, un ferroviario, que dice de forma categórica: por mucho que demos las vueltas al asunto, si hemos de declarar la huelga, esta será por la libertad del coronel Perón. Porque reclamando su retorno al gobierno, estamos defendiendo nuestras conquistas, pues él ha sido el único que ha hecho justicia a las aspiraciones obreras.
Si la CGT despide y gestiona la libertad de Perón, no vulneraría los principios sindicales, porque podemos decir ahora que Perón es uno de los nuestros. Así, la CGT resuelve llamar al paro nacional para el 18 de octubre de 1945. Pero esto se aprueba el 16. Pero el 17, las masas obreras salen espontáneamente a las calles. Muchos dirigentes se ven obligados a ponerse a la cabeza y otros organizan la movilización, como Cipriano Reyes. Avanzan hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Lo hacen incluso cruzando el riachuelo a pie porque se levantan los puentes. Son masas singulares. Son decenas de miles de personas y pronto son cientos de miles. Toman tranvías y vehículos para desplazarse. Van gritando, cantando, llevan bombos. Y había una particularidad. No eran las mismas personas. Muchos de ellos no usaban trajes, porque no los tenían. Algunos caminaban en alpargatas y otros hasta lo hacían descalzos. Y empiezan a inundar el centro de la ciudad de Buenos Aires. Provienen de Berisso, provienen de La Plata, de barrios como Mataderos, de los cinturones industriales de la ciudad de Buenos Aires, de las villas Miseria. Muchos son migrantes, algunos, y otros son obreros, muchos son migrantes internos, que provenientes del campo tenían otro color de piel. Otros son hijos de inmigrantes europeos, muchos son obreros pobres, otros son históricos militantes de otras fuerzas, que se empiezan a movilizar masivamente, y debido a la falta de voluntad de reprimirlos, empiezan a agolparse en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y lo irónico es que llegan a ser cientos de miles de personas. Y los diarios de la época no podían entender lo que ocurría. Un diario publicaba: diversos grupos procedentes de Avellaneda organizaron una manifestación que recorrió las calles de la ciudad. Grupos, este es buenísimo, crítica, grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a la población. Se empieza a producir una crisis en el gobierno militar. Un diario decía: a las 19:30 se sabrá la resolución definitiva. La policía actuó hoy mansamente, no los reprimieron y coparon el centro. Cuando uno ve las fotos es muy interesante que se refieran como grupos aislados. Lo que llamaba la atención a la gente es que si el pueblo se había movilizado en septiembre, ¿quiénes eran estas personas? Eran la cara de la Argentina que no se veía. Era la clase trabajadora en su conjunto que no era considerada por el Estado Nacional. Aquellos a los que no le hablaban los partidos políticos tradicionales o en los que no tenían prédica hasta ese momento. Y esta foto, que es posiblemente una de las fotos más icónicas del 17 de octubre de 1945, lo expresa de una forma muy sencilla. Hay obreros, muchos de los cuales no son precisamente blancos, que han venido caminando hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires. Están parados en la Plaza de Mayo, un lugar que se considera el centro, la cuna del país, y que sin embargo no era un espacio que pudieran habitar de forma legítima. Y por estar cansados, se sacan los zapatos, los alpargatas, para mojar los pies en la fuente. Esto fue visto como una muestra de indecencia, pero para estos obreros, cansados de caminar kilómetros, era necesario. Era necesario. Lo que algunos llamaron el subsuelo de la patria revelado. El gran punto es que las autoridades militares no se animaron a reprimir y llegó un punto en el cual ya no podían reprimir. Hay muchas estimaciones de cuánta gente se movilizó. Se habla de
300.000 personas, 500.000, algunos llegaron a hablar de 1.000.000. Lo que está claro es que esta fue la mayor movilización popular que se hubiera hecho hasta ese momento en la historia argentina. Y ahí estaban, reclamando la liberación de Perón, sin que ésta se produjera, pero sí que los militares pudieran hacer otra cosa. Es así que los militares se vieron obligados a negociar con Perón. Este fue relevado del hospital militar y se sentó a negociar con Farrell en la Casa Rosada. En ese contexto, Farrell negocia y acuerda con Perón una salida política. Va a ser necesario que Perón pueda presentarse a elecciones. ¿Cuándo se dan esas elecciones? En febrero del año próximo. Perón pide algo más. Va a salir a hablar al balcón de la Casa Rosada ante los trabajadores. Y a las 11 de la noche, la movilización había empezado a la mañana, Perón sale al balcón de la Casa Rosada a dar un discurso histórico. Y lo vamos a escuchar. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Algo que quiero hacer notar a la hora de pensar el discurso, este es solo un fragmento, de Perón del 17 de octubre, es la primera palabra con la que Perón eligió salir al balcón de la Casa Rosada. Trabajadores. Podría haber hablado de pueblo, podría haber hablado de argentinos, pero Perón eligió la palabra trabajadores, dando por supuesto, una declaración de principios, que era el reconocimiento a la clase trabajadora argentina movilizada ese día. ¿Por qué es importante esto? Porque se trataba de la primera vez que de esta manera se le daba tal reconocimiento y entidad a la clase trabajadora argentina desde la política por parte de lo que eventualmente sería un gobierno del Estado Nacional.
Pero sobre todo es necesario destacar esto. El 17 de octubre marca una ruptura, para muchos traumática, de lo que sería la noción de qué era y qué no era el pueblo argentino. Si uno se hubiera parado a finales de septiembre, estaba claro que el pueblo argentino, en el sentido común, o las mayorías, eran las que se habían movilizado con la marcha de la Constitución y la libertad. Pero la ruptura que marca el 17 de octubre es mostrar que había otro pueblo argentino, otro grupo amplio, mayoritario, compuesto por trabajadores que no eran interpelados por los sectores políticos tradicionales. Tan solo unos días después, Perón finalmente se casa con Eva Duarte, que pasa a ser Eva Perón. Ahora, de esta manera se produce y se inicia posiblemente la campaña electoral más decisiva de la historia argentina, porque va a marcar un antes y un después, con un resultado que fue totalmente rupturista, que no se podía por entonces asegurar. Perón va a ser candidato a presidente con la bendición del régimen militar. Y se lanza una campaña que va a tener la particularidad de ser la primera campaña electoral de la historia del peronismo, que va a tener una nueva forma de interpelar a las masas. Esa campaña electoral, lanzada por Perón, tiene muchos de los elementos plebeyos que hoy en día conocemos, ¿no? Con bombos, con canciones. Pero uno de los elementos que requiere es de una estructura política capaz de lanzar su campaña presidencial. Es así que a partir de la estructura de los sindicatos y de los dirigentes sindicales que habían apoyado a Perón, nace el Partido Laborista, que es el sello partidario con el que Perón se presenta. Claro, un partido de los sindicatos. Pero muchas veces, hay que plantear algo, que es que suele haber una interpretación por la cual parece que un día los peronistas brotaron de la tierra y no había peronistas que hubieran sido otra cosa antes. Muchos de los dirigentes sindicales que formaron las segundas líneas del peronismo y que estuvieron, ¿no?, en el 7 de octubre y posteriori, o incluso en el Partido Laborista, luego en el Partido Peronista, eran o se reconocían de otras corrientes. Laboristas o antes sindicalistas revolucionarios, socialistas, incluso algunos comunistas, radicales. Perón forma una amplia coalición que incluye también a los llamados conservadores populares, o incluso a dirigentes radicales como Hortensio Quijano. Hortensio Quijano ya antes buscaba algún diálogo con Perón, incluso antes del 17 de octubre. Y tras el inicio de la campaña electoral, buscó que un sector importante de la Unión Cívica Radical se aliara con Perón. Finalmente, terminó dando lugar a la creación de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que por ejemplo en un comunicado presentaba: radicales, cuadros cerrados en la primera línea de fuga de la lucha de Alem e Irigoyen por la independencia, libertad y soberanía de la patria. ¡Viva la revolución! ¡Viva el coronel Perón! Así, la Junta Nacional Renovadora de la Unión Cívica Radical apoya a Perón. Igual que el Partido Laborista, igual que los conservadores populares, igual que la Iglesia Católica. Y la fórmula será Perón-Quijano. Y un día un amigo mío, Minco, de la historia de su música, hizo un chiste sobre las referencias mentones que había ahí. La Iglesia Católica le da su bendición a esta fórmula. ¿Por qué? Bueno, entre otras cuestiones, porque el régimen de la Revolución de Junio había reinstalado la educación católica en las escuelas. Tras la mirada laica que había existido, incluso de la mano de los conservadores del PAN, ahora la Iglesia Católica tenía otra relevancia. Es por eso que la Iglesia Católica apoya la candidatura de Perón. Y también, como una jugada política, Perón, en diciembre de 1945, de cara a la campaña electoral, crea el aguinaldo.
Es decir, un sueldo suplementario que se paga en 2 mitades a lo largo del año. Es decir, le suma un bono que se convierte en una ley que al día de hoy existe para los trabajadores argentinos, que se sanciona en plena campaña electoral, porque Perón era un zorro político, claramente, y con esto también buscaba conseguir más apoyo de los trabajadores. Ahora, en este contexto, el aguinaldo genera un cortocircuito en las fuerzas opositoras, porque los radicales dicen, es una medida populista, es una medida demagógica. De hecho, la Unión Industrial Argentina llamó a no pagar el aguinaldo. Y los socialistas y los comunistas, que estuvieron en el otro bando contrario a Perón, tenían un problema, que es que ellos querían reivindicar el aguinaldo como una conquista, pero sabían que en su mirada era oportunismo político de Perón que no podían celebrar ni aprobar. Entonces, ahí había un cortocircuito. Así que Perón fue con una campaña muy sencilla. Justicia social. Aguinaldo. Así, el 24 de febrero sería domingo para todo el mundo. La gran fija nacional. Todavía no era el peronismo como tal. Era el Partido Laborista. Y detrás de Perón había una coalición amplia de fuerzas que todavía, si bien se empezó a usar la palabra peronista, no se habían terminado de conformar. ¿Qué había del otro lado? Bueno, del otro lado se formó una coalición que con el periódico El Lunes sabemos que perdió, pero que jamás nos hubiéramos imaginado ese resultado en su momento. La Unión Democrática fue una coalición de partidos que se enfrentó a Perón en las elecciones del 46, que incluía a todos los partidos políticos tradicionales. La Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista juntos, unidos por el espanto, contra Perón. Por la libertad, contra el nazismo, Unión Democrática. ¿De dónde salió esta alianza? Bueno, es en gran parte el producto del clima que rodeó esta elección y el lente de época con el que se leyó. Perón, como denunciaba Sproul-Braden, era fascista. Así que había que formar un frente antifascista contra el nazismo, que sería dirigido por dos dirigentes radicales, José Tamborini y Enrique Mosca. Tal vez Mosca fue parcialmente responsable de la masacre de la Forestal, pero eso es historia para otro día. Por la libertad, contra el nazismo. El Partido Comunista formó parte de esta alianza porque se interpretó en el clima de los frentes antifascistas, los frentes populares. Los diarios hablaban de todas las fuerzas políticas juntas. Periódico. Clarín. En una magnífica expresión de fe democrática, se reclamó anoche la unidad sin exclusiones. Es necesaria la unión de todas las fuerzas antinazis. Solo así podrá salvarse el país. Unión Democrática, Tamborini y Mosca. Ahora, este frente unía fuerzas que habían estado muy enfrentadas antes. Y por supuesto, y acá es lo interesante, había un programa político. No hay que ignorar eso, hubo un programa político. En defensa de la cultura, por la libertad, vote, Unión Democrática, agrupación de actores democráticos, junta directiva, y montones de artistas y personas destacadas de la cultura a favor. Unión Democrática, por la libertad y contra el nazismo. La Unión Democrática convoca a los hombres libres de nuestra patria a la defensa de las instituciones amenazadas por el nazismo. Trinchera de la libertad, la Unión Democrática dará al pueblo un gobierno de orden y progreso que garantizará los derechos y las conquistas de toda la ciudadanía. Por la Constitución,
por la libertad, por la justicia social. ¡Viva la Unión Democrática! Quiero destacar que había algún programa ahí, claramente, pero también había una unión que era el producto del espanto. A tal punto que si bien la Unión Democrática votó una misma fórmula presidencial, fueron separados a las elecciones legislativas por la competencia que había entre todas estas fuerzas. Una elección que además estuvo marcada por luchas callejeras entre partidarios de la Unión Democrática y partidarios del peronismo. Victorio Codovila hizo una publicación histórica que sigue vigente hasta el día de hoy del Partido Comunista. Victorio Codovila había peleado en la Guerra Civil Española, era un militante antifascista y leía a Perón como nazi. Batir al nazi peronismo para abrir una era de libertad y progreso. Sproul-Braden, por entonces, publicó, como decíamos antes, igual hay que hacer una aclaración. El Partido Comunista fue totalmente perseguido por el régimen de la Revolución de Junio. También intentó una insurrección urbana, obrera, que fue reprimida. Y claro, en sus ojos, lo que había del otro lado era un régimen nacionalista anticomunista. Y dijeron, fascismo. Eran los lentes de la época. Ahora, Sproul-Braden, el embajador estadounidense en Argentina, justamente hizo toda una campaña propagandística que era sensacionalista acerca de el carácter nazi de Perón. El libro azul de Argentina. Argentina Exposed, en el que planteaba que Argentina tenía un régimen nazi que cobijaba a criminales de guerra nazis, que eran partidarios de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y constituyó muchos de los estereotipos que se siguen repitiendo al día de hoy. Los retomaremos después. Pero lo interesante de la campaña decidida y la injerencia de Sproul-Braden de cara a las elecciones del 46 es que llevó a que Perón constituyera el mejor eslogan de campaña posible. En las próximas elecciones no es Tamborini, Mosca o Perón, es Braden o Perón. Perón o Braden es la disyuntiva del 24 de febrero. Vote con conciencia de argentino, que no lo acusen mañana sus hijos. Braden o Perón. Braden o Perón. Mañana es contra el Jockey Club, el Círculo de Armas, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, los latifundistas, el gran capitalismo, la prensa intencionada y por la Argentina que nace con Perón. Una gran campaña obrera, porque la base de la campaña electoral de Perón estuvo organizada mayoritariamente por la participación de los sindicatos. Incluso hubo algunas propagandas muy graciosas. Esta que muestra a Hitler diciendo Polonia es peligrosa para el mundo. Y luego a Braden diciendo Argentina pone en peligro la paz. Esto es sensacionalismo puro. Pero así se enfrentaron dos listas. Una en la que estaba el Juan Domingo Perón y Hortensio Quijano, con una fuerza política recientemente creada, un coronel desconocido 5 años antes en la política argentina, un outsider, y del otro, todos los partidos políticos tradicionales, incluso la izquierda y la centroizquierda, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Comunista, y el resultado fue realmente un resultado que no era esperable realmente. Por eso es una de las elecciones, o la elección más importante de la historia argentina. Porque en esa elección, contra lo que cualquiera hubiera vaticinado 3 años antes, Perón ganó. Y no ganó arrolladoramente, hay que decirlo, tampoco por un margen estrecho. Ganó
con un número claro, pero no fue algo arrollador. Pero venció a una coalición de partidos que podría haber ganado cualquier otra elección en la historia. Perón gana con el 53% de los votos frente al 45% de la Unión Democrática. Gana la mayor parte de las provincias. Pero si bien Perón le sacó 8 puntos, hay que recordar que esto fue una fórmula presidencial y que para legisladores en muchos lados la Unión Democrática presentó listas distintas. Eso llevó a que, si bien Perón no ganó por tanta diferencia en cuanto a la cuestión presidencial, en materia legislativa, la forma en la que se distribuyeron los cargos le dio al Partido Laborista una mayoría amplia en el Congreso. Así, a pesar de que no es que se había sacado el 70% de los votos, el Congreso pasó a ser dominado por el naciente peronismo. Así, el 4 de junio, a 3 años de la Revolución de Junio, Perón asumió por primera vez como presidente de la Argentina, siendo el tercer presidente electo democráticamente en la historia, junto a Irigoyen y Marcelo Torcuato Alvear. Remarco esto para pensar que no había habido una democracia institucionalizada y consolidada en Argentina hasta ese momento. Perón realmente fue un outsider de la política. No lo digo yo, cualquiera que se hubiera parado en 1943 se hubiera dicho: el próximo presidente electo va a ser un coronel del ejército argentino que impulse reformas obreras y va a vencer en una campaña electoral a una alianza de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista, hubiera apostado en contra. Cualquiera lo hubiera hecho. Pero Perón ganó. Y eso marca un parteaguas en la historia argentina, que va a abrir paso a un movimiento político que va a ser absolutamente transformador. Esto, por las dudas, lo voy a aclarar nuevamente. Este es un video muy largo, fue aclarado. Vamos a ver muchas cosas. No sé si vamos por la mitad siquiera. Va a ser uno de los más largos de la historia del canal. Pero quiero aclarar que no podemos ver todas las aristas del peronismo. Vamos a tratar de ver la mayor cantidad posible. Pero necesariamente hay que hacer un recorte de lo que van a ser 10 años de los más transformadores de la historia argentina. Pero necesariamente va a haber un recorte. Pero vamos a tratar de ver lo más que podamos. Así, el régimen de la Revolución de Junio entregó el poder a un gobierno al que, si bien le habían dado su bendición en las elecciones y las Fuerzas Armadas de alguna manera apoyaron ampliamente, había discusiones. Perón había sido detenido antes. Había sectores de las Fuerzas Armadas que no le respondían y que, al contrario, rivalizaban y eran opositores. Pero el nuevo gobierno asumía con una legitimidad muy amplia. Una coalición que incluía dirigentes radicales, un partido formado con dirigentes laboristas, socialistas, algunos comunistas, nacionalistas católicos, por ahora. Y habiendo vencido a la mayor parte de los partidos tradicionales, pero más con un Congreso en el que tiene mayoría. Con eso, Perón encaró el gobierno. Pero a su vez, habiendo llegado al poder con esta miríada de grupos a sus espaldas, tan pronto como llegó al poder, inició un proceso de centralización que lo que se propuso fue determinar que ese conjunto de fuerzas se unificarían en una sola. Perón era militar, como decíamos antes. Y para las Fuerzas Armadas, la idea de un doble comando es un problema. Mucho más la idea de un triple o cuádruple comando.
Así que una de las primeras acciones que va a tomar Perón es la de unificar todas estas estructuras que habían estado detrás de su elección en una única fuerza política. El Partido Único de la Revolución Nacional. Esta medida planteaba, por supuesto, que ahora habría una única fuerza política con un único líder reconocido que era Perón. Y no era una decisión fácil de tomar. El Partido Laborista se había mostrado una gran herramienta electoral conformada a partir de la estructura de los sindicatos. De hecho, muchos dirigentes laboristas, como Cipriano Reyes, habían tenido una larga trayectoria antes de que Perón apareciera. ¿Cómo afrontar entonces este proceso? Bueno, hubo un proceso de negociaciones y hubo conflictos. Los que se demostraron más rebeldes en este movimiento fueron los laboristas. La Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, en su amplia mayoría se adoptó a esto. También lo hicieron otros dirigentes socialistas y conservadores. Los laboristas, y sobre todo Cipriano Reyes, fueron los más rebeldes. Pero se constituyó el Partido Único de la Revolución, que tuvo como primer afiliado a Juan Domingo Perón, y que adoptó un nuevo escudo, que es una reversión del escudo nacional, que es el escudo justicialista. ¿Hay problemas de audio? Si hay problemas de audio, háganmelo saber. ¿Cuál fue la gran diferencia, ¿no? Con el nuevo escudo? El nuevo escudo, a diferencia del escudo nacional, que pone las dos manos entre iguales, presenta esta idea de la alianza de clases. Los de arriba dándole la mano a los de abajo. Posteriormente, el Partido Único de la Revolución pasó a llamarse Partido Peronista, cuyas siglas eran PP. Partido Justicialista surge posteriormente con ese nombre. Así, Perón le da su propio nombre al partido que a partir de ahora va a dirigir el rumbo de la Argentina, con Perón como primer afiliado. Es muy gracioso que Perón haya tenido un carnet del Partido Peronista. Los dirigentes laboristas que no se plegaron a este modelo fueron apartados. Luis Gay, que había sido secretario general de la CGT, fue posteriormente desplazado de este cargo. Cipriano Reyes fue desplazado. Posteriormente sería acusado de una conspiración fraguada, sería detenido por la policía y torturado con picanas eléctricas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que Perón desplaza a aquellos que le puedan o competir o que puedan representar una amenaza a su mando. Y lo que hace es encuadrar a las estructuras sindicales como parte del Partido Peronista, a los sindicatos como parte de su alianza de gobierno, y le va a dar un protagonismo clave a los dirigentes sindicales, siempre y cuando estén plegados a su liderazgo. Así que Luis Gay es desplazado y surge un nuevo secretario general de la CGT que va a ser José Espejo, figura cercana a Eva Perón. De hecho, será uno de los grandes interlocutores entre el movimiento obrero y el peronismo a través de su vínculo con Eva Perón, como decíamos antes. De hecho, de alguna manera, esto lo explica muy bien a quien iba a citar después, pero ya que estamos la citamos, la historiadora Julia Rosenberg, que plantea que Perón ocupó un lugar central, Evita ocupó un lugar central en el diálogo con el movimiento obrero peronista. Y José Espejo, secretario general de la CGT, es uno de los afiles centrales en ese proceso. Ahora, el encuadramiento del movimiento obrero
y del sindicalismo dentro de la coalición de gobierno peronista marca algo más, que es el protagonismo, como decíamos antes, del movimiento obrero en el gobierno. En una escala que nunca se había visto en el pasado, dirigentes sindicales no solo van a ser reconocidos como parte integral, ¿no? Posteriormente sería la columna vertebral del movimiento peronista, sino que iban a ser incluidos en la estructura de gobierno. Los sindicatos son lo que le dan el peso y el músculo a Perón. Va a haber un proceso progresivo de ampliación de la sindicalización de la clase obrera argentina, pero además van a ser aquellos que estructuren la relación de Perón con gran parte de la ciudadanía. No solo hablamos del mundo del trabajo, hablamos incluso de la previsión social. Mis dos abuelos estuvieron afiliados al sindicato. Uno fue delegado sindical. Algo que me contaba mi abuelo materno, por supuesto que esto entra totalmente dentro de lo anecdótico, pero forma parte de un cuadro más amplio. Mi abuelo materno me contaba, él había sido delegado sindical de la mano de lo que eran el sindicato de las imprentas. Y él planteaba que la papeleta, ¿no?, de delegado sindical te hacía una figura de autoridad ante cualquier problema, ¿no? Esto es algo que contaba. Muchos dirigentes sindicales van a ocupar lugares centrales en la estructura de gobierno de Perón. Ángel Borlenghi, que fue uno de los que participó y de hecho dio el discurso de la defensa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en julio de 1945, va a ser ministro de Interior. ¿Qué bibliografía estás usando para esta clase?, preguntó alguien. Mucha. Hay más, pero decidí separar estos por ahora. Vamos a citar más cosas después, se los prometo. José María Freire, dirigente sindical también, va a ser el secretario de Trabajo y Previsión Social, ministro de Trabajo. Juan Atilio Bramuglia, de quien conocí un nieto, también dirigente sindical, va a ser el ministro de Relaciones Exteriores de Perón. Piensen en esto, Ministerio de Interior. O sea, no es que Perón les dio el Ministerio de Trabajo. Les dio el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero no solo esto. A partir de acá se conformará la llamada tercera posición en materia de relaciones exteriores. Pero quiero destacar algo, que es que se crea una figura que no existía hasta este momento. Que es que Perón, ¿no?, y Juan Atilio Bramuglia crean una figura que es la de el agregado sindical de las embajadas argentinas. Es decir, las embajadas en general, bueno, una embajada es territorio de un país en otro país. La representación institucional de la nación, todo eso. Las embajadas suelen tener agregados diplomáticos, representación comercial, suele estar el agregado militar. Pero se crea embajadores obreros, es decir, agregados sindicales que van a viajar a países de todo el mundo a representar a la clase obrera peronista y así interlocutores entre esa clase obrera peronista y los movimientos sindicales y obreros del resto del mundo. De hecho, hay una anécdota que quedará para otro día del agregado sindical de el agregado sindical peronista en la Unión Soviética que quiso organizar una huelga contra Stalin. Bueno. Pero es necesario que pensemos que el movimiento obrero va a tener un lugar central en la estructura de gobierno, en el ordenamiento de la clase trabajadora, en la extensión de servicios sociales y por supuesto en la propia identidad peronista, con Eva Perón como principal representante. Otro sector es el ejército. Como decíamos antes, Perón llega al poder, más allá de las internas anteriores,
con al menos una bendición oficial de lo que había sido el régimen de la Revolución de Junio. Perón, por supuesto, había conformado toda una serie de lealtades dentro de la esfera militar. Y con eso detrás, Perón le va a dar mucha importancia al ejército. Es un continuador de este proceso que ya había empezado antes, de profesionalización y politización. Ese será un debate. Potash analiza esta cuestión de si Perón intentó peronizar a las Fuerzas Armadas. Lo intentó en la última etapa, no lo logró como tal, pero hubo militares que asumieron los valores del justicialismo. Ahora, la presencia del ejército se da en varias aristas. Una de ellas es la figura, por supuesto, de Domingo Mercante. Domingo Mercante, hermano de armas de Perón, va a ocupar un cargo que es central para pensar la política argentina. Va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, el gobernador de la provincia más poblada y económicamente más importante del país es un militar hermano de armas de Perón. Hijo de un dirigente ferroviario. Y en la provincia de Buenos Aires, o sea, cuando vemos la aplicación del proyecto peronista en diversas, o sea, a nivel nacional, y vemos su aplicación concreta en provincias, bueno, la provincia de Buenos Aires es la provincia que mayor importancia tiene en este tipo de proyectos políticos. Y la figura de Mercante va a ser central en eso. Mercante es como el gobernador peronista por excelencia del periodo. Pero también hay otras cuestiones, como la figura de Manuel Savio, que va a dirigir, me olvidé el nombre, pero es algo así como la Secretaría Siderúrgica Nacional. Y muchos de los proyectos que de la mano de la industria siderúrgica van a acompañar a fabricaciones militares. Fabricaciones militares se había creado antes. Fabricaciones militares ya existían en la década del 40, a principios de la década del 40, y se habían dado impulsos a la fabricación de armas, de vehículos, de aviones por parte de la industria militar argentina antes de la llegada de Perón al poder, pero ya con Perón como ministro de guerra. Por ejemplo, la creación del tanque Nahuel. El tanque Nahuel fue el tanque argentino de esta época. Lo cierto es que es muy lindo. Se parece mucho a otros, no vamos a decir a cuáles, pero fue reemplazado durante el peronismo cuando se incorporaron los Sherman 5 los Sherman 5 de fabricación estadounidense. Pero ahí hubo un tanque argentino. Y el otro es el Pulqui 2. El gran desarrollo de la industria aeronáutica de Perón fue el primer jet a reacción de América Latina. Una innovación absoluta en materia militar, que no solo fue el producto del desarrollo de la ingeniería aeronáutica, sino por supuesto de la mano de otra figura. Hablamos de Kurt Tank, ingeniero aeronáutico de la Luftwaffe, que fue uno de los ex miembros del partido nazi que llegaron a Argentina. Y Kurt Tank formó parte de la Escuela de Aviación de Córdoba y del proyecto de ingeniería aeronáutica del peronismo. No fue el único técnico o ingeniero de procedencia nazi que llegó a Argentina. También está la figura de Ronald Richter, ingeniero nuclear austríaco al servicio del Tercer Reich, que contratado por Perón impulsó el proyecto Huemul, que fue el primer proyecto nuclear argentino, tema que tuvo un video en algún momento en la historia de este canal, que quedó abandonado, algún día lo retomaremos, que fue básicamente una farsa. Le plantearon a Perón que podían lograr un reactor capaz de desarrollar una fusión termonuclear controlada. No pasó, no existían los reactores nucleares todavía. Y fue básicamente una estafa al Estado Nacional. Tema para otro día. Alguna vez hicimos un video, insisto. Pero fue la base para la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que inició el proyecto nuclear argentino como tal, institucional,
y convirtió a Argentina en el país vanguardia en materia de tecnología nuclear en América Latina. Pero, ¿cómo llegaron a Argentina Kurt Tank y Ronald Richter? Acá entramos en este tema que por supuesto no iba a pasar por alto, que es el tema de la inmigración nazi a Argentina. Alguien que ha explicado plenamente este tema es el historiador Raanan Rein, historiador israelí, en su libro Los muchachos peronistas judíos. Raanan Rein, como decíamos antes, explica con mucho fundamento que Perón no era nazi, que el régimen peronista no era nazi, menos antisemita, y explica la cuestión de la migración nazi a Argentina. En propias palabras de Raanan Rein y la cuestión del mito, ¿no?, de los criminales de guerra nazis que llegaron a Argentina, y no encuentro lo que les quiero mostrar. Raanan Rein explica que la mayor parte de los criminales de guerra y los nazis que llegaron a Argentina no llegaron como parte de alguna política del Estado argentino para promover su migración o facilitando pasaportes ni demás, sino que la mayor parte de ellos llegaron años después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, deambularon por Europa y llegaron a través de rutas de escape conocidas como los caminos de rata, y llegaron, a su vez, con documentos falsos que fueron provistos por la Iglesia Católica, como la Orden Teutónica, o por la Cruz Roja. Ejemplos de esto es el de Eichmann. Eichmann, que fue tan publicitado por su captura en Argentina, llegó años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo que Mengele, que llegó en 1948, es decir, pasaron 3 años. Si no lo detuvieron en Europa, ¿quién lo iba a reconocer acá? Pero lo importante, como explica Raanan Rein, es que los criminales de guerra nazi que llegaron a Argentina no llegaron como parte de una política de gobierno. Llegaron incluso de la mano de otras instituciones, y fueron menos los que llegaron a Argentina que los que fueron a otros lados, como a Estados Unidos, o los que siguieron viviendo en la Alemania Federal como si nada, sin tener juicios. Remarco todo esto, lo pueden leer otro día si quieren completo, o un día dedicaremos un video completo a este tema, porque es un mito muy instalado que Argentina fue un paraíso que abrió las puertas a los nazis. No, Argentina no fue ni el país que no fue ni el único país que más nazis que recibió nazis, ni el país que más nazi, ni el país que estableció políticas o medidas del gobierno para facilitar esa inmigración nazi. No, llegaron la mayoría años después de terminada la guerra, es decir, daban vueltas sin que nadie los detenga en el medio, y con pasaportes entregados en su mayoría o por la Iglesia Católica o por la Cruz Roja. Y entre los que llegaron también estuvo Ante Pavelic, el líder de los Ustashas. Los criminales de guerra croatas que hicieron retorcer el estómago a los nazis. Tema para un video que algún día haremos. Y esto nos abre una arista muy interesante a explorar, que es la que explica Raanan Rein en Los muchachos peronistas judíos, que es el mito no solo de que la Argentina pudo haber sido un régimen nazi, sino de que hubo un gobierno antisemita de la mano del peronismo. Bueno, Raanan Rein da por tierra ampliamente, con mucha documentación, todo este tema, y plantea que muy por el contrario, no solo el gobierno de argentino de Perón no fue nazi, ni fue pro-nazi, sino que al contrario, fue el gobierno que más apertura tuvo con la comunidad judía hasta ese momento. De hecho, durante el gobierno de Perón surgió la Organización Israelita Argentina, el brazo judío del Partido Peronista, y una organización que buscó la representación y la inclusión de la comunidad judía argentina, que es la más importante en América después de la de Estados Unidos, en el movimiento justicialista. De hecho, Pablo Mangel,
abuelo de Romina Mangel, la periodista, amigo de Perón, que tuvo un hijo de nombre Juan Domingo Mangel, para que nos hagamos una idea, fue el líder de la Organización Israelita Argentina y fue el embajador de Argentina en el recientemente creado Estado de Israel. Y Argentina fue el primer país de América Latina en reconocer al Estado de Israel. De hecho, Pablo Mangel estableció vínculos muy fluidos con el laborismo israelí. A tal punto que en Israel reconocían a Perón, ponían el cuadro de Perón, y es más, inauguraron el bosque General Perón en Israel, en Jerusalén. Este bosque, Jerusalén, que lleva el nombre del presidente Perón de Argentina, será un símbolo vivo y eterno de los vínculos de amistad entre los pueblos de Israel y Argentina. Quiero remarcar esto, porque esto es muy distinto de plantear que Perón era nazi. No, hay como amplia, ahí está el bosque President Perón en Israel, que de hecho todavía existe, tengo entendido. ¿Por qué remarco esto? Porque es muy infundado el mito de que Argentina era un país nazi, Perón dirigió un régimen nazi, no tiene mucho sentido. De hecho, lo que desarrolla el libro Los muchachos peronistas judíos fue la amplia participación de los judíos argentinos en el proyecto peronista. Jaime Yankelevich, que fue el empresario judío detrás de Radio Belgrano, fue básicamente la base para que se desarrolle la Radio Nacional Argentina durante el peronismo y también la base para la creación de la televisión pública argentina. Es decir, la televisión en Argentina se desarrolló con el peronismo de la mano de un empresario judío argentino y la primera transmisión televisiva de la historia de la televisión argentina fue el 17 de octubre de 1951 para transmitir el acto del 17 de octubre. Otro de los muchachos peronistas judíos, como Pablo Mangel y Jaime Yankelevich, fue José Bergelbard, por supuesto. Empresario judío argentino, tal vez vinculado al Partido Comunista, que fue el creador de la CGE, la Confederación General Económica, que fue el proyecto de Perón de nuclear a empresarios nacionales argentinos en una estructura nacional. Pero la tercera posición implica que así como existen los muchachos peronistas judíos, existieron los muchachos peronistas árabes, porque Perón mantuvo vínculos con el Estado de Israel y también mantuvo vínculos con los países árabes. Y de hecho, dentro del movimiento peronista hubo una amplísima participación de los árabes argentinos y los hijos de árabes en Argentina. Uno de ellos es Vicente Sadi, uno de los principales dirigentes peronistas en el noroeste argentino y en La Rioja, hijo de migrantes sirios y libaneses. ¿Y qué hizo Vicente Sadi? Bueno, Vicente Sadi fue el que trajo al peronismo a Carlos Saúl Menem, hijo de migrantes sirios. Y de hecho, lo que explica Renan Rein en Los muchachos peronistas árabes es que solo la vinculación estrecha de la comunidad árabe con el peronismo puede explicar que una figura como Menem, hijo de un migrante sirio, haya llegado a ser presidente de Argentina. No lo entenderías. Volviendo,
el peronismo fue muy amplio. Muy amplio. Plantear que Perón era nazi es bastante sacado de cualquier lado. Ahora, ese proyecto político asumió en un contexto singular, ¿no? Perón buscó mantener esta idea de la política internacional independiente en un contexto que, al contrario, tendía a la polarización. A ver, cuando surge el peronismo, Perón constituye sus tres banderas, ¿no? Justicia social, independencia económica, soberanía política. Pero el gran punto históricamente marcado por Perón es el de la tercera posición en materia de relaciones exteriores. Hay que entender que tras la Segunda Guerra Mundial, que había visto altos precios y excelentes términos de intercambio para la Argentina, lo que siguió fue un escenario marcado por la Guerra Fría y el intento de Estados Unidos de dirigir la reconstrucción de Europa y alinear al hemisferio occidental detrás de su liderazgo. Esto es en gran parte lo que explica el desarrollo de las instituciones de gobierno y los grandes acuerdos del mundo de la segunda posguerra, como por ejemplo los acuerdos de Bretton Woods que regularían el comercio mundial. El otro punto es que en ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el dominio global, Argentina iba a buscar una tercera posición que la dejaría fuera de los grandes proyectos de reconstrucción estadounidense, de la mano del secretario de gobierno de Harry Truman, George Marshall, se desarrolló el Plan Marshall, que fue posiblemente uno de los mayores planes crediticios de la historia para facilitar la reconstrucción de Europa, con dinero estadounidense que se utilizaría para la compra de alimentos, de insumos, del cual Argentina quedaría fuera por mantener una política exterior independiente. El gobierno de Perón empieza mal parido en su relación diplomática con Estados Unidos debido justamente a esa independencia en política exterior que venía de la Segunda Guerra Mundial. Esta tercera posición del justicialismo, construida por Perón, planteaba justamente el péndulo entre el individualismo capitalista y el colectivismo socialista. Frente a eso, el justicialismo, que fue explicado en gran parte en el primer Congreso Nacional de Filosofía, en el que, llevado adelante en la Universidad Nacional de Mendoza, de hecho yo estuve en la Universidad Nacional de Mendoza este año en el Congreso Nacional de Filosofía, en realidad con un panel independiente, en el que Perón da una conferencia magistral como presidente, el 9 de abril de 1949. Esa conferencia sería conocida a posteriori como la comunidad organizada. Uno de los fragmentos de la comunidad organizada que siempre leía a mis alumnos cuando les quería explicar que peronismo no es socialista es el siguiente. Bajo una libertad no universal en sus medios ni en sus fines, sin ética ni moral, le es imposible al individuo realizar sus valores últimos por la presión de los egoísmos potenciados de unas minorías. Del mismo modo, bajo el colectivismo materialista, llevado a sus últimas consecuencias, le es arrebatada esa probabilidad, la gran probabilidad del existir, por una imposición mecánica en continua expansión y siempre hipócritamente razonada. Perón, desde este punto de vista, mantenía esta idea de que el justicialismo era una tercera vía, una tercera posición. Pero además, dije Universidad Nacional de Mendoza, ¿no? Perdón, la Universidad Nacional de Cuyo. Pero además, mantenía la idea de la independencia en materia de política exterior. Esto apareció durante la Guerra de Corea, cuando Argentina condenó la invasión, pero no se prestó a enviar apoyo militar a... igual la Guerra de Corea sería ejemplo de otra cosa, ahora lo pienso, no me importa. Bueno,
Argentina hubo tejes y manejes, no envió tropas, pero terminó aprobando la intervención militar estadounidense. En gran parte esto es producto de que en la década del 50 igual, tras ciertas complicaciones económicas que ahora analizaremos, Perón igual buscó acercarse al gobierno de Estados Unidos de la mano de Milton Eisenhower, hermano del presidente Dwight Eisenhower. Esto viene de la mano también de que durante el segundo plan quinquenal, spoiler, Perón va a buscar atraer inversiones extranjeras, incluidas inversiones estadounidenses. Por eso que Milton Eisenhower viaja a la Argentina de Perón, incluso Perón lo lleva a ver un partido de fútbol argentino. Ahora, en la década del 50, Perón no solo buscó acercarse a Estados Unidos, sino que buscó acercarse a la Unión Soviética de la mano del embajador argentino en la Unión Soviética llamado Leopoldo Bravo, sanjuanino de una histórica familia de caudillos peronistas sanjuaninos. Leopoldo Bravo, embajador argentino en Moscú, fue una de las últimas personas que pudo ver vivo a Joseph Stalin. En 1953, poco antes de morir, Stalin tuvo una audiencia con Leopoldo Bravo, del que Leopoldo Bravo nos dejó un memorándum oficial y además nos dejó sus memorias. Memorándum de Leopoldo Bravo al Estado argentino. Al haberle conocer que a Stalin que el presidente de la República, General Perón, le enviaba sus cordiales salutaciones, le puse de manifiesto nuestra voluntad de ampliar relaciones económicas y le recordé que en el memorándum que se pusiera en mano del embajador de la URSS en Buenos Aires se especificaban los renglones que interesan a la República intercambiar en un comercio con el Soviet. El asunto le interesó mucho y me expresó sus deseos de conocerlo más detalladamente, a lo que accedí suministrándole. Stalin le planteó a Leopoldo Bravo que había un claro enfrentamiento con Estados Unidos, Inglaterra, que Argentina debería liderar una confederación latinoamericana, que sería necesario que México se vuelva más independiente de Estados Unidos, y planteó, ¿no?, que le interesaba no solo la cooperación económica, sino la integración cultural y deportiva entre Argentina y la Unión Soviética. Es por eso que en una declaración aparte, Leopoldo Bravo planteó que Stalin no solo quería la integración deportiva, sino que le planteó la posibilidad de que Boca fuera a jugar un partido de fútbol a la Unión Soviética. Perdón. Lo que nos trae otra cuestión. No podemos afirmar si Perón era de Boca, si Stalin era de Boca. Tampoco lo podemos negar. Chiste. Pero sí sabemos que Perón era de Boca. Y esto puede parecer una pavada, pero nos habla de la emergencia de una cultura de masas muy amplia. Durante los años 30, como parte de la emergencia de esta cultura de masas, el fútbol tuvo una amplia expansión que llegó a otro nivel durante el peronismo. Quiero aclarar que está documentado que Perón era de Boca por una nota, una entrevista que Perón da desde el exilio al diario Crónica. En el diario Crónica, Perón llega a afirmar: la derrota de Boca con el Betis no solo la sentí como simpatizante de ese club, del que soy hincha desde hace muchos años, sino que me costó pagarle una apuesta a mi jardinero, un español que es rabioso simpatizante del Betis. Así que Perón era de Boca. Lo siento. Igual hay muchos debates, pero todo indica que era de Boca. Acá dicen, ¿no era de Racing? No, Perón declaró que era de Boca. Ahora, quiero remarcar que la expansión del fútbol como un fenómeno de masas fue parte de esa cultura de consumo de masas que había empezado a prefigurarse antes del peronismo, pero acá tuvo una ampliación
absoluta. Y el fútbol se volvió parte de la cultura popular plenamente en este periodo, con los grandes clubes y las grandes ligas, pero también con otras expresiones. No es casualidad que en 1947 nace el Club Deportivo Morón, el único club del que yo he sido afiliado oficialmente alguna vez, porque nunca me afilié a Boca, pero yo fui afiliado al Deportivo Morón. Igual no porque jugara al fútbol, sino porque jugaba al básquet e hice boxeo. Pero el Deportivo Morón, por dar un ejemplo de mi patria natal, nace en el 47 justamente durante el peronismo. Lo cual nos trae otra arista, que es la canción. Hugo de Carril compuso Los Muchachos Peronistas. Y si nunca se dieron cuenta, hay una particularidad con la música de Los Muchachos Peronistas. Perón, Perón, qué grande sos. Suena igual a Dale campeón, dale campeón. Esteban Buch, junto a Ezequiel Adamowski, en su libro La marchita del escudo y el bombo, una historia cultural de los símbolos del peronismo, plantea esta cuestión. Es imposible determinar qué fue primero. Si Perón, Perón o Dale campeón, ambos riman. Morón, morón, perdón. Pero hay que destacar algo, dice Esteban Buch. Que no podamos determinar qué fue primero. Si Perón, Perón o Dale campeón forma parte del hecho de que ambos elementos surgen como parte de la misma cultura de masas. Vamos a retomar después el tema de los muchachos peronistas. Pero lo cierto es que la cultura del fútbol formó parte de esa cultura de masas. Ahora, también hubo otras cuestiones en materia de la política exterior peronista, que están vinculadas a la marcha peronista también, que es que Perón también realizó su proyección geopolítica sobre el sur, de la mano de la proyección de la soberanía argentina sobre la Antártida, pero también las Malvinas. Por entonces, como registra el amigo Juan Rattenbach, se crea en 1948 la división Malvinas y Antártida del ejército argentino. De hecho, en los manuales peronistas se decía, nuestras Malvinas y nuestra Antártida. Nuestro país se extiende hacia el este, incluyendo las Islas Malvinas, y hacia el sur, incluyendo nuestra Antártida. El archipiélago de las Malvinas, capital Puerto Stanley, es una prolongación natural de la zona patagónica, cuyas características geográficas presenta. Lo mismo tendría que decirse de la región antártica próxima a la isla de Tierra del Fuego. En el año 1833, los ingleses invadieron violentamente las Malvinas y se apoderaron de ellas, desalojando a los hijos de nuestro país. Ha pasado más de un siglo y el archipiélago no ha sido devuelto, ni se han reconocido los derechos de la Argentina. De nuevo, volviendo a la marcha peronista, la marcha de los muchachos peronistas tiene una letra oficial y posteriormente se le han incorporado otras estrofas. Pero cuando se conformó la marcha, hubo estrofas que se debatieron, pero que no quedaron. Y una de las estrofas que no quedó en la marcha peronista que nosotros conocemos, decía, después de haber libertado a toda la economía, gritamos soberanía, con fundamento y razón viva Perón, porque las Islas Malvinas y el Antártico sector son netamente argentinos, aunque nos digan que no. Perón, ta. Esto supuestamente habría venido de la mano de la gente de Óscar Ivanišević, ministro de Educación de Perón, tal vez ligeramente fascista, que quiso incorporar esta parte. Otro elemento de la política exterior
del peronismo fue el proyecto del ABC, en el que se planteó la posibilidad de una integración estratégica entre Argentina, Brasil y Chile como las cabezas de América del Sur. De hecho, en esta época, más allá de la histórica puja fronteriza con Chile, se establecieron ramales ferroviarios directos entre el noroeste argentino y Chile. Y el otro punto es la relación con Tito. Otro tema para un video algún día. Josip Broz Tito, líder de la ex Yugoslavia. El Estado socialista que mantuvo su autonomía respecto a la Unión Soviética. Perón le envió un saludo oficial en 1948. Perón felicitó al mariscal Tito por el Año Nuevo. El mariscal Tito, primer ministro de Yugoslavia, recibió del presidente Perón de la Argentina el mensaje siguiente. En la víspera del Año Nuevo, tengo el placer de dirigir a vuestra excelencia mis votos más sinceros de felicidad. Y aprovecho la oportunidad para expresaros al mismo tiempo los deseos del gobierno y el pueblo argentino por la prosperidad de la nación yugoslava amiga. De hecho, vino a jugar Estrella Roja, el equipo de fútbol yugoslavo, a la Argentina y fue recibido por Perón. Tito fue uno de los grandes representantes del bloque de los países no alineados, el mariscal Tito. Sin embargo, eso no llegó a integrar al proyecto de Perón porque la conferencia de Bandung, la conferencia que podríamos decir institucionaliza el movimiento de los países no alineados, o la conferencia de Belgrado, fueron la primera en plena crisis del gobierno peronista y la segunda con el peronismo ya derrocado. Pero sin ir a lo contrafáctico, lo cierto es que de alguna manera el planteo de Perón de la tercera posición prefiguró el proyecto del tercer mundo como se desarrolló por parte del bloque de países no alineados, con figuras como Tito, Sukarno en Indonesia, Nasser en Egipto y Nehru en la India. Ahora, economía y sociedad. Hay un mito y un discurso presentado una y otra vez que no solo es antihistórico, sino incluso va de las propias fuentes que muchas veces se quieren citar para otras cosas, que es el mito de los 100 años de decadencia, o de los 70 años de decadencia peronista, o ahora de los 80 años de decadencia peronista. Este mito es construido a partir de un discurso reaccionario que considera que con las medidas de un Estado interventor y de redistribución del ingreso que hubo durante el peronismo, se jodió la economía argentina para siempre. Pero lo cierto es que si observamos, por ejemplo, fuentes consultadas para otras cosas, como las fuentes de la Fundación Madison, una serie estadística internacional para historia económica, vemos que es difícil plantear que con el peronismo empezó una decadencia argentina. De hecho, si miramos la serie estadística de Madison, vemos dos grandes caídas antes del peronismo. Perdón, tres grandes caídas antes del peronismo y dos grandes caídas después del peronismo. Las tres grandes caídas son respectivamente la crisis de 1890, la crisis que viene con la Primera Guerra Mundial y la crisis que viene con la Gran Depresión. Pero fueron antes de Perón. Acá gobernó Perón. Y más allá de alguna crisis económica y una posterior, no parece que hubo una decadencia. De hecho, hubo un crecimiento muy sostenido acá. Estoy marcando con el puntero como si lo pudieran ver. Pido disculpas. Y después tenemos dos grandes decadencias o crisis. Una que se inicia con la última dictadura y otra que se inicia con el 2001.
Pero si miramos el desarrollo del PIB per cápita argentino a lo largo de su historia, no pareciera plantear que el gran problema argentino empezó con el peronismo. Igual estos son números sueltos. Si hacemos una comparación del PIB per cápita como porcentaje del PIB per cápita de Estados Unidos, comparando Argentina, línea negra, con Europa y Australia, vemos que a lo largo del siglo XX hay un crecimiento casi como líneas paralelas que se rompe, pero no fue ni hace 100 años, no fue hace 80 años, fue hace 50 años. No fue con el peronismo, fue con otra cosa. Raro. En este gráfico tenemos el PIB per cápita con fuente Madison y el FMI de Argentina comparado con el PIB per cápita de Brasil y el PIB per cápita de Estados Unidos. Argentina es la línea roja, Estados Unidos es la línea azul. Si vemos la historia de la evolución del PIB per cápita de Argentina y Estados Unidos, vemos que se trazan como líneas paralelas. Y esto sigue. De hecho, pasó el peronismo y las líneas paralelas siguieron ahí. Y en algún momento esas líneas paralelas se rompieron. Pero no fue con el peronismo. Fue a partir del 75. Fue con el Rodrigazo y después con la dictadura. Tema para desarrollar en otro momento. Pero los datos no respaldan la idea de que la decadencia argentina empezó con el peronismo. Más bien, hubo un gran crecimiento económico en los primeros años, hubo una crisis en el 50 y hubo un estancamiento y después un crecimiento reanudado. Durante este periodo, la gestión del Banco Central estuvo en manos de Ramón Antonio Cereijo. El proyecto económico peronista, podríamos decir, se basó en una economía que en dos aspectos, de alguna manera, fue 50-50. Por un lado, el 50-50 de la distribución del ingreso y por el otro casi que el 50-50 de la participación del Estado y los privados. Podríamos caracterizar la economía del peronismo como una economía capitalista con un Estado dirigista. Perón aprovechó, por supuesto, las reservas acumuladas en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina no solo proveyó de materias primas a los países que estaban en guerra, sino que fue capaz de vender productos industriales a países de América Latina, compensando el retraimiento de las potencias europeas en el mercado. Es así que con esos recursos, Perón encara su proyecto económico. A un año de asumir, el 9 de julio de 1947, Perón hace un acto público en la Casa de Tucumán, en donde se firmó la independencia de Argentina para firmar el Acta de la Independencia Económica. Perón plantea que en 1816 Argentina había declarado su independencia política y ahora con Perón se declara la independencia económica. ¿En qué se basaba esta independencia económica? En el anuncio de parte de Perón de el primer plan quinquenal de la economía argentina. ¿Plan quinquenal? Bueno, Perón planteó una economía planificada, con un Estado fuertemente injerencista y dirigista de la economía. A partir de un estudio de las condiciones económicas materiales de la Argentina, se planteó un proyecto económico a cumplir en 5 años. El plan quinquenal establecía metas y medios para el proyecto del desarrollo económico argentino. Y sería muy amplio. De hecho, es un libro muy amplio el plan quinquenal, con todos los elementos que se tuvieron en cuenta. Pero podríamos resumirlo en 3 grandes elementos. El primero es la nacionalización de la economía. Es decir, no solo la nacionalización de gran parte de las empresas, sino la estatización de servicios públicos. El segundo que podríamos plantear es la industrialización,
fundamentalmente la industrialización para lo que es la industria ligera y la industria de consumo. Y el tercero es el bienestar social, la redistribución del ingreso, la ampliación enorme de la asistencia social, los servicios públicos y el incremento del salario de los obreros. El plan quinquenal de Perón fue presentado justamente como el avance de un proyecto económico de país que aseguraría esa soberanía política y esa independencia económica. Uno de los afiches más populares del primer plan quinquenal de Perón, que iba a ir del 47 al 51, mostraba a un paisano, un gaucho argentino, avanzando con una bandera empuñada con una caña, con cadenas rotas en los pies, hablando de la pujanza fuerte de un pueblo fuerte en un gigantesco paso hacia la recuperación nacional. Así, el plan quinquenal fue también una gran operación de propaganda, ¿no? Se llamaba a la población a cumplir con las metas del plan quinquenal. Ese plan quinquenal estaba sostenido sobre la base de ampliar infraestructura, tener a un Estado dirigista y, por supuesto, nacionalizar la economía. Hay varios elementos del primer plan quinquenal de Perón a destacar. Uno de ellos surge de las condiciones particulares en las que se desarrolla el escenario de la posguerra, con el planteo de la... Me estoy adelantando. ¿Dónde está lo que les quería decir? Vamos después con eso. Olvídense de lo que dije recién. Uno de ellos es justamente el control del comercio exterior. No solo de cara a que el Estado establezca precios competitivos hacia el exterior, sino también a partir de la idea de la planificación económica a partir de subsidiar a la industria a partir del campo. Para esto se crea el IAPI. Se crea el Instituto Argentino para la Promoción de Intercambio, que sería el regulador del comercio exterior de la mano del Estado. Básicamente, lo que plantearía sería evitar, en el discurso esto es lo que se sostenía, evitar que las fluctuaciones de los mercados exteriores impacten en las industrias, en las actividades económicas argentinas. Pero también lo que implicaba era que el Estado iba a regular a qué precio se compraba en el interior y a qué precio se vendía en el exterior. De esta manera, por ejemplo, pagaba precios más bajos al sector agropecuario durante el primer plan quinquenal de cara a lo que se vendía después en el mercado internacional para, con la diferencia, subsidiar a la industria para que pudiera vender a un precio competitivo en el exterior. Así, lo que vemos a lo largo de este periodo es un aumento sostenido de las exportaciones, pero un aumento aún mayor de las importaciones. ¿Por qué? Por las dudas, estos son números de Pablo Gershunov y Lucas Lach. Pablo Gershunov es radical, Lucas Lach es partidario de Milei. Quiero remarcar esto porque si no, a uno después le dicen que cita solo zurditos o que cita solo peronistas. Y ninguno de estos es peronista y al contrario. En el ciclo de la ilusión y el desencanto, el libro de Gershunov y Lach explica, ¿no?, lo que es la expansión del sector externo durante el peronismo. Pero acá se plantea un tema que va a ser una tijera en el futuro, que es que el aumento mayor de las importaciones es producto de la necesidad de insumos para la industria. Y el gran problema que va a generar esto es que a medida que siga aumentando el desarrollo industrial o que avance el desarrollo industrial, la necesidad de insumos va a provocar que la balanza comercial, que era positiva hasta ese momento, se vuelva negativa con respecto a las exportaciones agropecuarias e industriales. Así, en realidad, más allá de que el IAPI podría tener esta influencia de evitar que los desbarajustes del comercio exterior afectaran al mercado interno, lo que estaba haciendo era subsidiar la industria a partir del campo
provocando también un crecimiento tan amplio que incluso iba a ir por encima del poder de compra de las exportaciones argentinas. Esto lo vamos a ver en el 50, ¿no? Con otras cuestiones. Pero lo cierto es que en este periodo el campo, sobre todo los altos precios de los cereales durante la Segunda Guerra Mundial y de la carne, no tanto de la carne, no, más la carne después. Perdón, más los cereales después porque la carne va a ser más para consumo interno. Ahora explicamos por qué. Van a provocar que un poco el campo se resienta de las medidas peronistas. Ahora, por otro lado, como decíamos antes, hablamos de la nacionalización de la economía. La acumulación de reservas durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de deuda de parte del Reino Unido, y la imposibilidad de la inconvertibilidad de la libra, permitieron a Perón realizar una operación económica de una escala enorme, que fue la nacionalización de empresas basadas en capitales británicos a partir de la deuda que el Reino Unido contrajo con Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Así se dieron grandes nacionalizaciones, entre ellas una central, la de los ferrocarriles. Los ferrocarriles de lo que era posiblemente la mayor red ferroviaria de América Latina fueron nacionalizados por el Estado. Y a partir de entonces, ¿no?, el peronismo fue el que estuvo a cargo de las obras ferroviarias. No solo eso, se nacionalizaron los servicios públicos como la telefonía a partir de la creación de la empresa Entel, se nacionalizó la flota mercante, también empresas como usinas eléctricas, las redes del transporte urbano, los servicios sanitarios, nació gas del Estado. Incluso, de nuevo, elementos de la industria petrolera como la flota petrolera fueron nacionalizados. Así, la nacionalización de la economía llevó a un aumento sostenido del peso del Estado y también dentro del PBI argentino y también al crecimiento del gasto estatal. Por otro lado, como decíamos antes, el impulso a la industria apuntó en gran parte a la industria siderúrgica, pero sobre todo en esta época a la industria de consumo. La industria ligera fue la base porque estuvo sostenida en función de lo que era el proceso de sustitución de importaciones. Producía en el país productos que eran consumidos desde el exterior. Lo que vemos con números de Lucas Lach y Pablo Gerchunov es que durante este periodo el volumen de la industria se multiplicó casi por 2. Es decir, se multiplicó casi por 2 la producción industrial en los 10 años de gobierno del peronismo. Esto vino de la mano de una particularidad, que es que esa industria era una industria fundamentalmente de consumo. Es decir, en esta primera etapa del desarrollo industrial argentino se producían y se manufacturaban bienes de consumo para el mercado interno. Entre ellos estuvo la industria de los automóviles, que en realidad igual tuvo su despegue principal después. Pero, por ejemplo, a partir de un acuerdo entre la empresa argentina Siam y la empresa italiana Lambretta, nació la Siambretta, la motocicleta argentina al servicio de todo ciudadano. Un verdadero símbolo de los años 50, la Siambretta. Y acá, fotos icónicas de Perón manejando Siambretta o manejando otras motocicletas. Esta época también, como parte de la cultura de masas que hablábamos antes, se dio una expansión de un fenómeno que ya había empezado antes, que era el turismo carretera o incluso el motociclismo. Ahora, entre los grandes desarrollos industriales de esta época y los símbolos de esa industria nacional al servicio del mercado interno y de proyectos que se necesitaban, estuvo el rastrojero. La primera pick-up de América Latina.
Piense con el bolsillo. El rastrojero diésel trabaja más y a usted le cuesta menos. Todos vimos un rastrojero en algún momento de nuestra vida, porque fue un símbolo del trabajador rural argentino, o del que hacía fletes, o del productor. El rastrojero, ¿no? El vehículo argentino para el trabajador rural, fue uno de los grandes símbolos de esa industria nacional. Y otro, por supuesto, si bien no llegó a despegar tanto, yo he visto en persona, fue el auto justicialista. El automóvil del peronismo. El otro gran símbolo de la industria nacional y de esta idea de la industria de consumo y de la extensión del acceso a estos bienes fueron las heladeras Siam. Esto lo decía con mis alumnos en una época cuando explicaba esto. Todos tuvimos una abuela que tuvo una heladera Siam de 70 años de antigüedad y que seguía funcionando. Producto de una época en la cual la industria no estaba concebida a partir de la obsolencia programada. Y a su vez había representado el acceso a un bien esencial para las casas. Así, las heladeras Siam fueron una gran muestra de ese acceso a los bienes de consumo. Pero hay algo más. Todos estos bienes de consumo del proceso de industrialización ligera del peronismo están pensados para el mercado interno porque aumentó el poder adquisitivo de la clase trabajadora que podía comprar estos productos. En ese sentido, tenemos que entender que las políticas del primer plan quinquenal reforzaron ese proceso iniciado con la Secretaría de Trabajo y Previsión que apuntaba al aumento del poder de consumo de los obreros, que fue además objeto de la gran propaganda del peronismo, que constantemente resaltaba la idea de que el obrero, ayer oprimido, hoy es dignificado. En 1943 había un gran número de desocupados. Hoy nuestro país, industrializándose, ofrece trabajo a sus hijos y a todo aquel que lo necesite. Si el peronismo hizo del movimiento obrero su gran columna vertebral, lo cierto es que cuando observamos los datos del proyecto económico peronista y de la extensión de lo que había sido la política de bienestar social, la injerencia y la extensión de derechos a los trabajadores, lo que se observa es un aumento sostenido del poder adquisitivo, que se presentó además con un discurso combativo, ¿no? Los derechos eran conquistas de los trabajadores. Entonces, ese vínculo estrecho con la clase trabajadora se expresó en números de Gerchunov, quiero remarcar, en un aumento del 60% de los salarios reales en 4 años. O sea, si promediamos los salarios argentinos, en los 4 primeros años del peronismo crecieron 60%. Por las dudas, Mario Rapoport, más cercano al peronismo, también da los mismos números para hablar incluso de que para el 49 el índice de salarios reales había crecido más de un 70% con respecto a 1945. Después veremos el tema de la inflación, pero observando ya el cuadro de Rapoport, observamos que incluso con inflación, los índices de salarios permanecieron mucho más altos. Ahora, no se trataba únicamente de que haya un aumento del salario. Ese aumento del salario también democratizó el acceso a bienes de consumo. Por ejemplo, hablábamos de los productos de la industria de consumo, heladeras, motocicletas, el rastrojero, pero también había otras caras. Una de ellas es el consumo de carne. Se multiplicó el consumo de carne en Argentina a tal punto que la carne que antes se producía mayoritariamente para la exportación pasó a ser para el mercado interno. En un trabajo que se llama La democratización del bienestar,
que lo elaboran Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza, un clásico en cuanto a series estadísticas consultadas para explicar el peronismo, se plantea que también se instaló un concepto del argentino que vive bien, que compra en cantidades. A tal punto que se alcanzó un fenómeno único que solo ocurrió durante el peronismo y nunca más se repitió. Que es que, por primera vez, la participación, según diversos índices, del trabajo en la renta nacional, números que da Rapoport en base a distintas series estadísticas, llegó a ser del 50% de la renta nacional total, o incluso llegó a estar por encima de la participación del capital en la renta nacional. Es decir, este fue el momento de distribución del ingreso más equitativo de toda la historia de nuestro país. Ahora, esta idea de los trabajadores se emancipan también venía de la mano de otras cuestiones. El peronismo hizo constantemente culto al rol de los trabajadores y a la incorporación en este nuevo proyecto político. Como decíamos antes, hasta había delegados obreros en las embajadas. Se pensaba en esta idea de una democracia participativa. Incluso hubo otros cambios. Por ejemplo, el 1 de mayo nunca había sido reconocido por el Estado Nacional como tal o celebrado hasta este momento. Pero ahora hubo un cambio. El 1 de mayo pasó a ser parte de la vida política argentina. Pero no como el Día del Trabajador, sino como la fiesta de los trabajadores. Una readaptación, ¿no?, de lo que era la idea del 1 de mayo, y ahora dejó de ser una jornada concebida a partir de los mártires de Chicago, concebida a partir del clasismo, para ser una suerte de celebración de los trabajadores. Esta celebración de los trabajadores incluía otras prácticas. Era un festejo. Se hacían grandes comidas colectivas o incluso se coronaba a la reina del trabajo. Es decir, se hacía una selección tipo Miss Universo, pero de obreras. Obreras afiliadas a sindicatos, y se elegía a la reina del trabajo que era coronada en la fiesta de los trabajadores. Incluso también, por supuesto, el 17 de octubre fue reconvertido en el Día de la Lealtad Peronista. Así, tanto el 1 de mayo como el 17 de octubre, Perón se dirigía a las masas obreras celebrando la participación de los trabajadores en el gobierno. Es necesario destacar que acá hubo un vínculo muy fluido entre el movimiento obrero y el peronismo, y que gran parte de esa mediación estuvo dada por la figura de Evita, que fue la interlocutor entre ese movimiento obrero y el gobierno. El otro punto interesante es el fomento a la formación técnica e intelectual de los trabajadores. Acá hay varios puntos. No solo se pensó en la idea de aumentar el salario, sino también en mejorar el llamado capital humano. Durante este periodo hubo un gran incremento de lo que era el presupuesto de educación. Pero contrariamente a lo que nos viene a la mente, el foco de la educación del peronismo no estuvo en el primario. Lo cierto es que la educación primaria estaba bastante extendida en Argentina y los índices de analfabetismo eran de los más bajos de la región. Cuando queremos entender dónde estuvo el gran cambio del sistema educativo durante el peronismo, tenemos que pensar en la educación secundaria y en la educación universitaria. Cuando vemos el número de aumento de la tasa de matrícula en enseñanza primaria, bueno, sí hay una tasa de crecimiento, pero no es algo excepcional. Cuando vemos el caso del secundario es otro. Si en la Argentina hasta este momento la educación primaria, la educación elemental estaba muy extendida, lo que cambia es la educación secundaria. O sea, la educación primaria hace crecer su matrícula a una tasa que ronda el 2, el 3%. La educación secundaria
hace crecer su matrícula en tasas que son del 8 y hasta del 10%. Es decir, se multiplicó por 2, más que por 2, el número de estudiantes de secundario durante el peronismo. Pero cuando hacemos el desglose, vemos que de los sectores que más crecieron fueron los institutos secundarios con especialidad comercial o los técnicos. ¿Por qué los técnicos? Porque se hizo mucho hincapié en el desarrollo de obreros calificados para la industria, de técnicos e incluso de ingenieros. Por eso hasta se desarrollaron las famosas escuelas fábrica y también los institutos de educación técnica, los famosos colegios técnicos. Yo fui a un colegio privado barato de Morón Sur, pero tuve muchos amigos que fueron a escuelas técnicas como la que está en Rivadavia, en la frontera de Aedo y Morón Sur, me olvidé el número. Y justamente los institutos técnicos fueron una de las grandes políticas del peronismo, pensando en las escuelas que iban a generar a los obreros de las fábricas. El otro gran punto es justamente la reforma de la universidad. Si bien los aranceles eran relativamente baratos comparados a los de ahora, las universidades eran aranceladas. Eran baratos, pero eran aranceladas. El gran cambio que se trajo con el peronismo fue desarancelar las universidades públicas o incluso desarrollar una política de fomento para que los obreros pudieran ir a la universidad. Y hasta se creó la Universidad Obrera Nacional. Con todo esto, se extendía el alcance de la educación universitaria aún más de lo que se había dado durante la reforma universitaria. Ojo, hay un cambio. Las universidades durante el peronismo fueron fuertemente intervenidas por el Estado Nacional, lo que rompió para muchos la autonomía universitaria. Y de hecho, esto fue parte del conflicto que se va a dar entre el movimiento universitario, como se entendía hasta ese momento, y los cuerpos docentes universitarios, y una parte de la intelectualidad, contra el peronismo. Pero con la Universidad Obrera y este proyecto político, se amplió enormemente el alcance de la educación, que cuando vemos el número de egresados, es llamativo. El número de ingenieros aumentó enormemente en este periodo, pero también lo hizo el número de egresados de las carreras de matemática, biología, química, física, farmacia, bioquímica y también, sobre todo cuando vemos el número de técnicos en electricidad, en industrias y demás, es abismal. Otro tema interesante para pensar esta cuestión es la extensión del acceso a la vivienda. Durante este periodo se dieron enormes obras habitacionales para garantizar el derecho a la vivienda. Muchos de ellos son los famosos monoblocks, ¿no? Los complejos habitacionales que se pueden observar tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital, pero también en otras provincias. Y en algunos casos, ¿no? Si bien los monoblocks fueron un símbolo de la época, también se dieron otros proyectos. Los famosos barrios ingleses o los chalets, ¿no? El acceso a la casa propia. Planes de vivienda, no para acceder a departamentos en edificios, sino para acceder a casas. En barrios que algunos fueron levantados desde cero como parte de enormes programas habitacionales. El acceso a la vivienda. De estos barrios, diría que uno de los grandes símbolos de la zona oeste donde yo soy es justamente Ciudad Evita. Que algunos dirán, desde el cielo tiene la forma de Evita. Es un tema que se discute y no está resuelto si fue a propósito o no.
Pero lo cierto es que la construcción de barrios y la construcción de monoblocks durante el peronismo extendió enormemente el acceso a la vivienda para los obreros y las clases medias. Ya volveremos sobre ello. Otro tema es el acceso a la propiedad de la tierra por parte de los chacareros. Una de las medidas que se tomó en general para facilitar acceso a la vivienda o disminuir el precio de la misma fue el congelamiento de alquileres y de arriendos de la tierra. Esto facilitó enormemente el acceso a la casa, al departamento y a la tierra. Por supuesto que esto provocó bastantes conflictos entre pequeños, medianos y grandes propietarios. Pero el peronismo tuvo esta imagen de querer tener su clase de chacareros. Así, la dignificación del trabajo, presentada constantemente, perdón por el eructo, por la propaganda del gobierno, también planteaba esta idea de ahora hay una buena remuneración para todos. No solo para el obrero calificado, sino también para el obrero manual. La gran base de todo esto eran los convenios colectivos. La idea de que los convenios que se aprobaban para un sindicato tenían que aplicar a los trabajadores de todo el país de la misma rama. Otro elemento central que tiene que ver con esta articulación del vínculo entre la clase obrera y la mayor parte de la población a través de los sindicatos fue justamente el fomento del ocio vehiculizado por la acción sindical. Entre todo esto, por supuesto, el acceso a clubes deportivos, pero también al turismo social. Como dijimos antes, el peronismo creó nuevas leyes, extendió la aplicación de otras ya existentes y aseguró su aplicación efectiva. Generalizó las existentes y aseguró su aplicación efectiva. Pero además creó herramientas o medios para que tanto desde el sector privado como desde el Estado hubiera un proceso de democratización del acceso a bienestar por parte de la clase obrera. Y uno de esos elementos es el derecho a las vacaciones pagas, pero también la infraestructura para que los obreros vacacionen. Acá tenemos dos cosas. Por un lado, las posibilidades del acceso a la costa atlántica y cómo Mar del Plata pasó de ser un centro de turismo de las clases acomodadas a un centro turístico de la clase obrera. Pero además de esto, incluso se crearon los complejos de turismo sindicales. Hay dos que son de los más resonantes de esta época, y uno de los cuales es muy resonante al día de hoy, que es el complejo turístico de Chapadmalal, que justamente buscaba fomentar el turismo económico a toda la población. Todos los argentinos tienen acceso a los lugares de turismo. Construyamos con nuestra propia felicidad la grandeza de la patria. Así, Mar del Plata pasó a ser popular. Algo que hoy tenemos totalmente normalizado. O sea, alguien va en el verano a Mar del Plata y está lleno de gente de todas las clases sociales. Pero hasta este momento, el acceso al turismo estaba vedado para los sectores más acomodados. Hubo dos grandes sectores del turismo, dice Juan Carlos Torre. Uno fue Mar del Plata y el otro fue la Sierra Cordobesa, en donde también se creó el hotel sindical del complejo Embalse, Río Tercero. Así, los obreros argentinos empezaron a vacacionar masivamente. Hubo un turismo de masas orientado a esos dos destinos, la costa atlántica y la Sierra Cordobesa. E incluso, ya nos detendremos en la Fundación Eva Perón, pero entre la Fundación Eva Perón y también el accionar del plan de turismo infantil de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Mercante, se fomentó el acceso al turismo para los niños, o incluso las colonias vacacionales para estos.
un aspecto de esto, de esta idea del acceso al ocio, fue la construcción del primer parque temático infantil de América Latina, la República de los Niños en La Plata, construida por acción del gobierno de Domingo Mercante y el de Juan Domingo Perón, como un parque temático dedicado a celebrar esta idea de las verdades peronistas de que los únicos privilegiados eran los niños, y a donde los niños eran llevados a los juegos, las exhibiciones, incluso como parte de las excursiones escolares. O sea, no solo era un parque temático como puede ser Disney, sino que estaba concebido para ser accesible a toda la población. Ahora, esto era una ruptura. Como decíamos antes, no solo se trataba de que muchos de estos derechos fueran extendidos a la mayor parte de la población, sino que además fueron presentados como conquistas. Esta idea de que esto fue una revolución justicialista. Juan Carlos Torres plantea en su introducción a los años peronistas que los cambios de la emergencia de la sociedad de consumo, democratización la democratización del bienestar y demás, tuvieron un impacto muy radical. Procesos que en otros países tomaron décadas, en Argentina se dieron en 5 o 10 años. Y en este sentido, esto fue un trauma para algunos sectores de la sociedad. Hay un cuento bárbaro de Pedro Saborido sobre esto, sobre el monstruo que se instaló en Mar del Plata. Pero cierto es que, para muchos sectores, fue la pérdida de un espacio que era exclusivo, que era propio. Y hubo un rechazo a lo que se estaba gestando por parte de los sectores medios y las clases altas. Porque de repente, muchos espacios públicos, el ocio, la política, fueron ocupados por otros sectores. Y esto se veía justamente como un ataque. En su libro Historia de la clase media argentina, Ezequiel Adamowski expone al respecto, ¿no? Y habla de una reacción jerarquizadora. Dice Ezequiel Adamowski: de pronto, había dejado de estar claro que alguien sin dinero, que trabajaba con sus manos o tenía la piel amarronada fuera un paria. Y por lo mismo, tampoco era ya tan claro que alguien de cultura, buena presencia, fuera merecedor de más respeto que los demás por ese solo hecho. Gran parte de la reacción antiperonista tuvo más que ver con el disgusto por el debilitamiento de las normas culturales y las jerarquías y preeminencias sociales habituales que con el hecho de que se lesionara algún interés puramente económico. El diario Crítica, por ejemplo, se quejó en 1945 de la presencia de la plebe en las calles porteñas, un atentado contra el buen gusto y contra la estética ciudadana afeada por su presencia. Para el conservador Adolfo Mujica, el país vivía como en una especie de inmensa merienda de negros, contemplando las manifestaciones peronistas compuestas en su gran mayoría de mestizos y aún de indios. El nacionalista Juan Carulla coincidía: como el resto de América Latina, Argentina también se negrea. Tiempo después, un dirigente radical acuñó la famosa expresión aluvión zoológico para referirse a ellos como si fueran animales. A los católicos de la revista Criterio les alarmaba no solo el ausentismo, las huelgas ilegales y el trabajo desgano en las fábricas, sino también las manifestaciones de indecencia y vicio en los parques y en las plazas. Un articulista incluso se quejó del malón, como se llamaban a los ataques indios, que se había apoderado del espacio público con su incultura y su aspecto bárbaro, poco dignos de una nación civilizada. Así,
es importante destacar que para un sector de la sociedad argentina, estos cambios sociales tan vertiginosos fueron experimentados como un trauma. Alguien dice, es porque soy negro. Y lo cierto, voy a dar un ejemplo. Mis abuelos paternos, uso esto para plantear cómo, si uno se pone a explorar, muchos de estos cambios de nuestra propia sociedad están presentes en nuestras familias, historias familiares. Mis abuelos paternos eran cabecitas negras, migrantes internos de Entre Ríos. Mi abuela era parda, fue analfabeta hasta entrada de edad, que se convirtieron en trabajadores industriales. Mi abuelo en trabajador industrial, obrero de la UOM, afiliado a la UOM durante el peronismo. Esa gente no es que brotó de la tierra cuando apareció el peronismo, ¿no? De repente había negros, como lo presentaban muchos, sino que eran parte de la sociedad. Pero no se los incorporaba, no se los consideraba iguales, no se los consideraba parte de toda esa población. ¿No? ¿Con qué quiero ir con esto? Que en ese sentido, no es que Perón inventó a los negros. Los negros, los indios, los mestizos, los cabecitas negras, existían en la sociedad argentina, pero no tenían identidad y no tenían aceptación en el espacio público. Ahora, ese trauma, esa ruptura, es lo que explica también la reacción jerarquizante y la creación de nuevas identidades. En este periodo surge y se consolida la identidad de la clase media, dice Ezequiel Adamowski, en gran parte como una necesidad de identificarse por separado de la clase trabajadora peronista. Si no soy los cabecitas negras o las masas obreras que interpelan al peronismo y no soy la clase alta, ¿qué soy? La clase media, que surge más como una identidad cultural que como una existencia económica objetiva. ¿En el medio de qué está la clase media? En el medio de nada. Pero esto explicaría gran parte de lo posterior. Otro elemento que no quiero dejar de tomar en cuenta es justamente la imagen de la familia modelo que impuso el peronismo. Porque acá hay un cortocircuito, dice Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza. Si bien el peronismo fomentó un discurso de revolución, por así decir, de conquista, que empoderaba al sector plebeyo, que se había ganado esos derechos y que ahora merecía el goce, merecía la educación, el bienestar, no construyó una nueva idea o una nueva cosmovisión de la familia modelo separada del modelo burgués. Esto no es una crítica, es solo una paradoja. El modelo de familia ideal que construyó el peronismo fue el mismo modelo que estaba normalizado en Europa o en Estados Unidos, de la familia de clase media burguesa. Lo que tal vez, esto no lo dice Torre, lo digo yo, explica la paradoja de que con amplia demostración del ascenso social que se provocó en esta época, muchos de los que ascendían socialmente no se sentían identificados por el discurso plebeyo, obrero del peronismo, a pesar de que se hubieran abierto mecanismos para potenciar un ascenso social que no empezó con el peronismo, pero se profundizó en esta época claramente. Esto lo podemos ver incluso en el modelo de la casa propia. Fíjense que la familia que obtiene la casa propia garantizada por el peronismo
parece ser una familia rubia. Es una familia bien, paradójicamente. Vamos a hacer una pausa porque necesito tomar agua y descansar la voz. Ya volvemos. Buenas, volvimos. Pastilla de menta mediante. ¿Ustedes qué dicen? ¿Llegamos a las 5 horas hoy? Lo descubriremos pronto. Capaz batimos otro récord. Otro punto que me parece necesario destacar es la obra sanitaria durante el peronismo y la expansión del acceso a la salud. Para empezar, hay que decir algo. Durante el peronismo se creó el Ministerio de Salud por primera vez. En ese momento, salud era una secretaría. Y el primer ministro de salud de la historia con ese cargo fue Ramón Carrillo, el sanitarista que emprendió muchas de las medidas que garantizarían cambios muy reales, no solo reales, muy medibles, de la mejora en la salud de la mayor parte de la población. Como parte de este aumento del rol del Estado, de la modernización del Estado, nunca leí un libro, pero publicaron hace unos años un libro sobre la justicia en el peronismo, en el que incluso se habla, ¿no?, de cómo se reforzó cómo se modernizó el sistema judicial. Pero el Estado se modernizó en montones de aspectos. Y uno de ellos es, por ejemplo, la construcción de hospitales, sanatorios, clínicas, y la extensión del acceso a los tratamientos de salud. Incluso las campañas de vacunación. Hubo enfermedades endémicas que se terminaron definitivamente durante el peronismo. Por ejemplo, la viruela. O el cólera también, si no me equivoco.
el tifus, hubo vacunación contra el tifus. Y en este sentido hay que destacar que el acceso a la salud estuvo en gran parte mediada por la intervención de los sindicatos y las obras sociales. A partir de las obras sociales a las que accedían los obreros sindicalizados, también accedían a prestaciones de salud. El otro punto es justamente la extensión del derecho a la jubilación. Yo tenía los números en algún lado, creo que el cuadro que había leído era de Gerchunov y Lach sobre cuánto se multiplicó el número de jubilados. Pero no lo encuentro por acá. Pero lo cierto es que, si bien no tengo el número exacto ahora, la forma de resumirlo es: la cantidad de personas que ingresaban en el sistema previsional se multiplicó. La jubilación pasó de ser para unos pocos a ser un derecho generalizado. Ahora, como decíamos antes, la mayor parte de los ciudadanos argentinos, o una parte muy importante, accedían al bienestar social a través de la sindicalización. Lo que decíamos que el movimiento obrero organizado era la columna vertebral del peronismo, pero además el gran intermediario en la relación entre Perón y las masas. Bueno, esto se debe a que el acceso a muchos derechos estaba mediado por los sindicatos. ¿A qué nos referimos? Bueno, el turismo social requiere que estés afiliado al sindicato. Los convenios colectivos, afiliado al sindicato. La obra social, afiliado al sindicato. Incluso colonias vacacionales, afiliado al sindicato. Y acá, por supuesto, nos encontramos con esto. Afiliarse a los sindicatos suponía atenerse al disciplinamiento interno de organizaciones sindicales totalmente controladas por el peronismo. Los dirigentes sindicales, los militantes sindicales díscolos son apartados, purgados o apretados. Por otro lado, los trabajadores independientes, los propietarios, quedaban fuera de ese universo de los beneficios de los que gozaban los trabajadores sindicalizados y las mejoras, o incluso de los planes de vivienda. Entonces, el sindicato organizaba todo, estructuraba. Pero ¿qué problema había con este sistema? Que aquellos que no formaban parte del mundo del trabajo sindicalizado quedaban afuera. Incluso los excluidos. Los niños huérfanos, los ancianos, las amas de casa quedaban afuera. Podemos decir que para eso estaba la Fundación Eva Perón. Si queremos entender qué rol cumplía la Fundación Eva Perón, bueno, aquello que no estaba o no quedaba dentro del alcance del bienestar social al que se accedía siendo un obrero sindicalizado. En este sentido, la Fundación Eva Perón se constituye, por supuesto, eliminando la sociedad de beneficencia y como una entidad que se alimentaba de los aportes sindicales, por supuesto. Esa fundación, ¿no?, se constituyó para plantear la idea de que había un vínculo directo entre los desposeídos y el peronismo. Por eso, todo en torno a la fundación planteaba la idea de cercanía. Por ejemplo, el hecho de que Eva Perón atendiera en su despacho, en la propia fundación, persona por persona. O que fueran a los lugares en donde había exclusión o pobreza o marginalidad a hacerse presentes con los uniformes de la fundación. Entonces, ese persona a persona, cara a cara, incluso en la entrega de bolsones de comida, alimentos y bienes, se daba esta posibilidad de extender por fuera. Sobre todo, como decíamos antes, a los niños, a las mujeres, a los ancianos. La fundación llegó a tener una gran presencia
incluso como una competidora de las instituciones que antes se consideraba eran instituciones de caridad, como podía ser la Sociedad de Beneficencia o incluso la Caridad Católica. Hablamos incluso de servicios de salud que eran prestados por la propia fundación, incluso para cirugías o situaciones de alta complejidad. Para que nos damos una idea del impacto que tuvo la política de bienestar social, la política de extensión del acceso a la salud, de previsión social, Juan Carlos Torre lo pone en números, que para mí son muy duros. Los datos revelan un descenso sostenido en la tasa de mortalidad para todas las edades de la población. La mortalidad infantil, por ejemplo, cayó de 80.000 en 1943 de 80 por 1000 en 1943 a 70 por 1000 en 1947 y a 66 por 1000 en 1953. Pero esto es lo que me parece más importante. A su vez, la esperanza de vida promedio de los argentinos aumentó de 61,7 años en 1947 a 66,5 en 1953. O sea, estamos hablando de que en 6 años aumentó en 5 años la esperanza de vida. La esperanza de vida obviamente es un promedio de lo viejo que se muere la gente, lo joven que se muere, ta. Pero estamos hablando de que en promedio la gente vivía 5 años más. De eso hablamos cuando hablamos de mejorar el nivel de vida y la salud. Ahora, Eva Perón fue, por un lado, la primera dama, pero convirtió ese rol de primera dama en un rol único en la historia. ¿En qué sentido? En que, convertida en una suerte de abanderada de los humildes por el gobierno, fue capaz de tener un vínculo y una relación de cercanía con las masas mayores a las de cualquier otra primera dama en la historia, antes y después. Y no solo hablamos de esta cuestión de el vínculo con los desposeídos, sino también con los obreros. Fue el interlocutor con el movimiento sindical. Tuvo un vínculo muy fluido con las organizaciones obreras, con Domingo Mercante, con José Espejo. Entonces, la CGT fue uno de sus elementos. Pero también Eva Perón se fue en una gira diplomática a España y Europa, en la que como primera dama ejerció de una suerte de vínculo diplomático internacional y se encontró con Franco. Fue recibida por Franco y por los obreros franquistas, que decían: los obreros franquistas saludan a los descamisados de Perón. Lo cierto es que el encuentro con Franco formó parte de una política de cercanía entre dos gobiernos que quedaron aislados en el mundo de posguerra, con todas las complejidades que eso implica. Una España que había quedado apartada con la caída de los fascismos, encontró un socio comercial en Argentina que siempre tuvo en España a su socio comercial europeo más importante después de Inglaterra. Y posteriormente, hoy en día, es el socio comercial europeo más importante. Lo que es cierto es que, al parecer, Evita se llevó muy mal con la mujer de Franco. Pero también fue recibida por el gobierno de Francia, firmó acuerdos comerciales con la Francia de la posguerra y utilizó mucho el carisma y la etiqueta de ser una actriz, utilizó la moda y bueno, hay una frase histórica, de hecho en Europa fuera de chiste causó mucho impacto porque Evita era muy joven, todavía no tenía 30 años cuando emprende su gira europea. Era la primera dama. Y de acá viene una famosa frase de Christian Dior, que llegó a decir que la única reina a la que había vestido había sido Eva Perón. Incluso fue al Vaticano a entrevistarse con el Papa y conoció
al futuro Papa Juan XXIII, el Papa del Concilio Vaticano II. En ese sentido, es necesario destacar que el rol de Eva Perón como primera dama estuvo muy por encima del de cualquier otro antes y después. Y acá viene el otro punto tan planteado, que es la cuestión de los derechos de las mujeres. Todavía, hasta 1947, las mujeres eran, por varios motivos, ciudadanas de segunda clase en Argentina. Todavía existía la patria potestad, pero además no tenían derechos políticos. No podían votar ni ser electas como para ocupar cargos públicos. En 1947, por iniciativa de Eva Perón, pero también como una de las grandes impulsoras, pero obviamente aprobada en el Congreso, se promulgó la Ley de Voto Femenino, que no solo permitía a las mujeres votar, sino que, como explica Julia Rosenberg en su libro Las mujeres, donde lo dejé, me lo adelanté, lo dejé en otro lado, permitía a las mujeres votar, pero además ser candidatas a diputadas, a gobernadora, a senadora, legisladoras. Pero su implementación era muy problemática, porque los varones ya estaban inscriptos por el servicio militar obligatorio. En cambio, para poder empadronar a millones de mujeres, hubo todo un proceso que permitió que recién votaran por primera vez en las elecciones de 1951. Pero también a partir de esto, Eva Perón formó el movimiento peronista femenino o la rama femenina del partido o del movimiento peronista, estructurado en torno a su persona para justamente reivindicar los derechos políticos y sociales de las mujeres. Por eso, como decíamos antes, Evita tuvo un rol muy por encima de cualquier primera dama, antes y después. Y las mujeres también. Si bien, por supuesto, una sociedad de estas características tiene montones de elementos conservadores, las mujeres pasaron a tener un mayor protagonismo político y social. Ahora, en esta idea de la extensión de los derechos políticos, de la extensión de la participación a sectores desplazados, un elemento que plantea montones de claroscuros y sobre todo oscuros es la relación de Perón con los pueblos originarios. Perón, como decíamos antes, tenía raíces tehuelches. Y lo cierto es que el rechazo a la oligarquía, el planteo de la extensión de los derechos de los peones y de los trabajadores fue leído por los pueblos originarios con mucho entusiasmo. Porque este gobierno, que se presentaba como una ruptura histórica, podía representar un antes y un después. Hay que decir que todavía, institucionalmente, la mayor parte de los pueblos originarios no solo no eran reconocidos por el Estado Nacional, sino que, además, vivían en territorios que no eran considerados provincias plenamente. ¿A qué se debe esto? A que los territorios incorporados más tardíamente, de forma plena, al gobierno argentino, hablamos fundamentalmente de la Patagonia, el Bosque del Chaco, pero también Misiones o incluso la Gobernación de Andes, no fueron incorporadas como provincias porque se consideraba que sus habitantes no eran ciudadanos plenos, sino como territorios nacionales. Territorios que quedaban bajo un gobernador designado, que tenían mucho peso de la gendarmería y el ejército, y que eran territorios a poblar eventualmente, en donde se fomentaba que lleguen inmigrantes para trabajar, pero no eran entendidos como ciudadanos. Bueno, la mayor parte de los pueblos originarios vivían en estos territorios nacionales, ya no en reducciones. Se estaban llevando adelante procesos de modernización en eso para que tuvieran más autonomía. Pero
La llegada de Perón es recibida con entusiasmo por estos, y las comunidades collas del norte argentino llevan adelante el primer Malón de la Paz. En agosto de 1946, representantes de las comunidades collas marchan desde el noroeste argentino hasta Buenos Aires pidiendo una audiencia con Perón. Y recorren todo el país, en un hecho que después fue repetido, hubo otras marchas, otros malones de la paz, pero que provocó mucho impacto en todo el país, porque tuvieron que pasar por pueblos de distintas provincias. Fue anunciado, no fue como algo rechazado, sino que hasta la propaganda peronista visibilizó este hecho, sobre todo cuando llegaron a Buenos Aires. Diarios de la época. Perón presidió la Asamblea del Pueblo. Ya pisan los umbrales de la capital los esclavos norteños de la oligarquía. El discurso peronista, en el que se rechazaba la oligarquía y se planteaba la antinomia oligarquía frente al pueblo, que era peronista, por supuesto, en ese discurso, se planteaba la cuestión de que estos pueblos originarios históricamente humillados serían reivindicados por Perón. Y por primera vez en la historia argentina, un presidente argentino recibió a los delegados de los pueblos originarios. De hecho, hasta ese momento todavía estaba el fantasma de la conquista del desierto y se los pensaba como el otro, como el pueblo sometido, conquistado. Hasta se los tenían reducciones indígenas. Perón anunció, a partir de un reclamo de los pueblos originarios, que se les entregarían tierras a los collas. Se anunció, se hizo la foto, pero luego, arrodillados ante la vieja pirámide, los collas supieron que no eran ya extranjeros. ¿Pero qué pasó? Una legislación de esas características toma tiempo y uno puede hacer una afirmación de que va a entregar tierras, pero de ahí a que se aplique puede pasar un tiempo. Los collas se quedaron y dijeron, no nos vamos hasta tener nuestras tierras. Y el gobierno los expulsó al norte argentino tras desalojarlos con gases lacrimógenos del hotel de inmigrantes y enviarlos en un tren sellado al norte. La primera vez que un presidente lo recibía, pero terminó con gases lacrimógenos. Esto no es ni de cerca el capítulo más oscuro de esta relación. Todavía los pueblos originarios, como decíamos antes, sobrevivían en regímenes muy duros porque en los territorios nacionales no eran considerados ciudadanos. No solo los pueblos originarios, los inmigrantes no eran considerados ciudadanos en ese periodo. El territorio nacional de Formosa, los originarios de el pueblo Pilagá eran empleados por la empresa tabacalera de el empresario terrateniente conservador Robustiano Patrón Costas. Muchos originarios eran empleados en este tipo de empresas. También ocurría con la forestal, con empresas mineras, con plantaciones. Robustiano Patrón Costas cerró la empresa tabacalera y dejó a montones de originarios Pilagá sin trabajo, en Formosa, sin acceso al agua y sin alimentos. Así empezaron a pasar hambre y sufrir y se amontonaron en Rincón Bomba, donde al menos podían acceder a agua dulce. Esto ocurre en octubre de 1947. En octubre de 1947, frente a la hambruna de los Pilagá, se envían alimentos
que por deseo de las autoridades llegan en mal estado y provoca que muchos se enferman. Esto requiere un video que será hecho completo en algún momento cuando se cumplan los 80 años, en 2027. Debido a que muchos estaban enfermos, estaban pasando hambre y consideraban que pasaban muchas penurias, empezaron a recuperar, otras prácticas de otro tiempo y hacer ceremonias y rituales llamando a purgar el mal que estaban sufriendo. Y los terratenientes acusaron que lo que estaba por ocurrir era un malón. Y la gendarmería del territorio nacional, muy vinculada a esos terratenientes, en octubre de 1947 masacró a los Pilagá. Los cazaron con ametralladoras, fusiles, los persiguieron por los montes, se produjeron violaciones, torturas, asesinatos y masacres de hombres, mujeres, niños y ancianos. Se calcula que entre 700 y 1000 personas fueron asesinadas por la Gendarmería Nacional. Las investigaciones forenses se siguieron realizando hasta el siglo XXI y en 2019, en un fallo histórico, se condenó este crimen como un crimen de lesa humanidad y un genocidio. Lo cierto es que esto ocurrió en los márgenes y no tenemos ninguna conexión directa documentada entre Perón y el hecho, pero sí con el ministro de Interior, Ángel Borlengui. Ángel Borlengui, ministro de Interior de Perón, recibió un informe sobre la masacre en la que se hablaba de un ataque indio y nunca emprendió ninguna investigación, ni nada por el estilo. Así que la masacre estuvo silenciada durante décadas. Perón sí impulsó una reforma para el acceso a la tierra de los pueblos originarios. ¿Qué ocurrió después? De hecho, en esas reformas se planteó la extensión de lo que había sido el Estatuto del Peón, ¿no? O la provincialización de los territorios nacionales. Las primeras legislaciones para entregar tierras a las comunidades originarias, como los collas, se produjeron durante el peronismo y en la Constitución de 1949 se reconoció por primera vez a los pueblos originales, a los pueblos originarios. Un punto interesante, Perón provincializó dos territorios nacionales. El territorio nacional de La Pampa, que se convirtió en la provincia de Eva Perón, y el territorio nacional del Chaco, que se convirtió en la provincia Presidente Perón. Pero para esto hay que hablar de la reforma de la Constitución. Hacia 1948, el apogeo del peronismo había sido absoluto. De hecho, Torre plantea que el peronismo para las masas quedó grabado por cómo se vivieron esos primeros 3 años. Unos años de espectacular crecimiento, de acceso al bienestar, de mejora en el salario, de aumento de la esperanza de vida, que en muchos análisis, en la memoria popular, la imagen del peronismo como algo positivo quedó grabada por esos años. Así que la legitimidad del peronismo para entonces era absoluta. En ese contexto, Perón se propone un proyecto muy ambicioso: la reforma constitucional. Así, planteando a prácticamente 100 años
de la sanción de la Constitución Nacional de 1853, Perón plantea que era hora de conformar una constitución moderna adaptada a la Argentina justicialista. Así se emprenden elecciones para un Congreso Nacional Constituyente que emprenderá esa reforma, con representación del Partido Peronista, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Pero en las elecciones con más del 60% de los votos, los peronistas dominan el Congreso. De esa asamblea constituyente es hija la Constitución de 1949. Una constitución extremadamente moderna por donde se la mire. Varios puntos. Para empezar, vamos a los cambios políticos. Se establecía por primera vez la posibilidad de la reelección inmediata de un presidente. Hasta ese momento, los presidentes argentinos tenían que dejar su cargo después de un mandato y podían ser reelectos después. Así que con esto Perón podía obtener la reelección. Pero había otros puntos. Por ejemplo, el planteo de del sufragio directo. Hasta este momento, en Argentina existía el colegio electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sistema similar, más no igual al estadounidense, que también tiene colegio electoral, la gente vota a las personas que después votan al presidente. Es decir, no se define directamente por mayoría de votos la elección del presidente, sino por la votación del colegio electoral, haciendo que el voto sea indirecto. Así que por primera vez se plantea el voto directo. También se hicieron constitucionales los derechos laborales, los derechos de la ancianidad y los derechos de los niños. Y se planteó la soberanía nacional y los recursos del subsuelo como patrimonio nacional. Además había otras modernizaciones, como por ejemplo la cuestión de que las mujeres pasaron a disfrutar de potestad sobre sus bienes, entre otras cuestiones. Pero además, y acá está el punto, la Constitución prefiguraba la idea, ¿no?, haciendo constitucional las banderas del justicialismo, de la conformación de la comunidad organizada. Perón pasaría de ahora en adelante a pensar eventualmente en integrar a la sociedad en distintas corporaciones, si bien nunca llegó a ser plenamente corporativista. Pero lo importante es que con la Constitución de 1949, Perón podía ser reelecto. Ahora, tan pronto como se sanciona la Constitución, se viene el gran viraje económico. Hasta este momento, como decíamos, las exportaciones argentinas crecían, pero también las importaciones, incluso más. A tal punto que cuando se agotaron las reservas de la Segunda Guerra Mundial, en las nacionalizaciones, se corrió el peligro del movimiento de tijeras, que finalmente ocurrió en 1950. Es decir, el momento en el cual las exportaciones ya no alcanzaron para cubrir el valor de las importaciones, además de otros problemas. Hay tres grandes motivos de este fenómeno. El primero es el hecho de que Argentina quedó fuera del Plan Marshall. El crédito entregado por Estados Unidos no se podía utilizar para comprar productos argentinos. Y además, Estados Unidos realizó un boicot a la carne argentina. Por otro lado, el IAPI llegó justamente a subsidiar a la industria a partir del campo. Esto provocó el resentimiento de los productores agrícolas. Y para colmo, se produjo una terrible sequía en 1950. Todos estos elementos se combinaron para un año de crisis económica
al mismo tiempo que se produjo el desbalance entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones, que recién se recuperaría a partir del 52-53. Para que nos hagamos una idea de la importancia de la sequía, basta con ver los números del porcentaje de área sembrada y el porcentaje de área cosechada y la producción. En números que da Rappaport, cuando vemos lo que pasa entre el 50 y el 51, perdón, y hasta el 52, vemos que hay una caída enorme del volumen de la producción. Mira este número de maíz. O sea, el peor, en términos, por ejemplo, cuando vemos acá, el peor año en producción de maíz del periodo. Así, en 1950 se produjo la crisis, por varios puntos, como decíamos. Ahora se experimentó, por un lado, por la cuestión de la sequía y los problemas en la producción de cereales, y por el otro con la inflación. Uno de los grandes símbolos de la crisis fue el pan negro. En medio de la crisis, por primera vez en la historia, los argentinos no comieron el pan blanco de siempre, sino que comieron pan negro. En este contexto, Perón nombra un ministro de Economía que va a ser Alfredo Gómez Morales, quien a partir de los 50 va a empezar un plan de estabilización para controlar la inflación y volver a impulsar la producción agrícola. Pero esto requería de varias medidas. No alcanzaban las medidas económicas, sino que en un estado dirigista de estas características sería necesaria medidas políticas. La inflación se disparó en este periodo al 20 y hasta el 50%, que era un número muy alto para la historia de Argentina hasta ese momento. Después volvería a caer, pero hubo un pico de inflación muy alto para la Argentina en ese 40%. Después volvió a subir. ¿Cómo paliar la inflación? Bueno, entre otras cosas se establecieron controles de precios, pero también se prohibió el derecho a la huelga. Y con la fuerza de la autoridad de la policía y los sindicatos, se persiguió a los comerciantes que especularan. Alguien pregunta por qué era negro, por qué era pan que no se hacía con trigo, había pan con sorgo y otros cereales, pan de cebada y demás. Ahora, ¿cuál es el punto? Las huelgas eran consideradas ilegales. Y para controlar la situación de los salarios, para controlar la cuestión de los precios, Perón congeló salarios en un contexto inflacionario y suspendió los convenios colectivos. Esto llevó, sin embargo, a que haya conflictos obreros localizados, como huelgas de ferroviarios y de trabajadores telefónicos. De hecho, en un episodio que ha sido expuesto en la película de Evita, los obreros en huelga tuvieron que convocar a Eva Perón para negociar. Mi abuelo materno estuvo en una de estas huelgas. Esas huelgas fueron reprimidas e incluso trabajadoras telefónicas de Entel que protestaron fueron torturadas por la policía de Perón. El gobierno progresivamente adquirió cada vez más elementos autoritarios. No solo existía una policía fuertemente represiva, sino que existía la sección especial anticomunista de la policía, dedicada a la represión de los considerados infiltrados y enemigos comunistas internos. De hecho, en este periodo, el secretario general de la Juventud Comunista, Jorge Calvo, fue asesinado por una patota de la policía.
Pero también hubo otras víctimas de persecución política. Entre ellas, Ricardo Balbín, el líder de la Unión Cívica Radical por entonces, fue puesto en prisión acusado de desacato. También hubo persecuciones a referentes de la cultura. Uno de ellos fue Jorge Luis Borges, que como es sabido fue nombrado de funcionario de la Biblioteca Nacional a inspector de aves de corral. Pero también hubo otras figuras, como Astor Piazzolla. Pero de todos me gustaría destacar a Atahualpa Yupanqui, que por ser comunista y crítico de Perón, y crítico sobre todo con los crímenes con los pueblos originarios, fue detenido por la policía, que le golpeó la mano con una máquina de escribir, atrofiándole los dedos y obligándole a aprender a tocar del otro lado. Durante estos años hubo torturas por parte de la policía de Perón a distintos presos políticos, pero también a trabajadores díscolos y presuntos opositores. Entre ellos, como decíamos antes, Cipriano Reyes, que había sido uno de los principales dirigentes del 17 de octubre. También se dio otro avance importante, que fue justamente el avance en el control de los medios de comunicación. Se expropiaron periódicos, de hecho el periódico Crítica también había sido expropiado en este periodo, y el gobierno controló plenamente los medios. La radio, que era el principal, y la tele cuando empezó a funcionar. También había grupos de choque como la Alianza Libertadora Nacionalista. La Alianza Libertadora Nacionalista fue un grupo fascista alineado al peronismo que funcionó como un grupo de choque para atacar militantes comunistas, participó de ataques a locales políticos opositores y demás. Su principal líder era Guillermo Patricio Kelly. Esta organización era preexistente, pero se alineó con el peronismo. Así, empezó a haber cada vez más una oposición política que no solo expresaba este rechazo de clase, sino también la idea de que el peronismo era una tiranía o incluso un gobierno fascista que venía a perseguir y acabar con la República Argentina. Pero, como decíamos antes, los símbolos o las formas en las que se organizó el discurso antiperonista incluía la idea de la manipulación de los trabajadores, que acá vemos como un burro, trabajadores inconscientes, persiguiendo promesas a punto de ser devoradas por un puma nazi. Otro mostraba a un militar con esvásticas cargando contra la universidad y la libertad sindical después de haber acabado con la ley de educación laica. Otro, un clásico. Alpargatas sí, libros no. Haga patria, mate un estudiante. Poniendo a un peronista leyendo la doctrina con una maceta hueca como cabeza con la flor de la estrella federal. Dios crea, Perón cumple, Evita dignifica. Y este que podría ser tranquilamente un meme actual. ¿No trabajás más? No, soy laborista. Badum. Quiero destacar algo de acá, que es que contraintuitivamente hay muchas diapositivas, como pueden ver. Perón no era revisionista. Muchas veces se le atribuye a Perón el revisionismo histórico, pero Perón por esta época no era revisionista. Abrazó el revisionismo histórico posteriormente. Este es uno de los motivos que explica en esa visión que cuando se nacionalizaron los ferrocarriles tuvieron los nombres de los próceres históricos.
Ferrocarril Sarmiento, zona oeste, Mitre, Roca, Belgrano, San Martín, entre otros. En este clima, ¿no?, se dieron las elecciones de 1951, que se dieron en un contexto en el cual el gobierno emprendía cada vez más avances autoritarios y ahora el país era sacudido por una crisis económica. Ahora, esas elecciones estuvieron signadas por lo que ocurrió antes. El 22 de agosto de 1951, tras un impulso llevado adelante por Espejo, Mercante, entre otros, se dio el Cabildo Abierto del Justicialismo, cuando la CGT y el movimiento obrero se movilizaron para exigir que Eva Perón fuera candidata a vicepresidente en las elecciones, pero no estaba claro quién iba a ocupar ese rol. Hay que decir que el hecho de que Eva Perón fuera vicepresidenta quería decir que si le pasaba algo a Perón sería presidenta. Algo que para muchos era inviable. Las mujeres recién iban a votar por primera vez y estaba planteando que una mujer fuera vicepresidenta. Pero no solo una mujer joven que había sido hija de un matrimonio ilegítimo, ¿no?, en un mundo dominado por valores tradicionales y por el peso de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas esto fue totalmente resistido. En el Cabildo Abierto del Justicialismo, Eva Perón escuchó a la clase trabajadora de la CGT movilizadas que exigían que fuera candidata a vicepresidenta. Para entonces, Eva Perón ya tenía cáncer, estaba bastante avanzado y su salud se estaba deteriorando. Pese a ello, el reclamo fue muy claro y finalmente en un discurso histórico, Eva Perón hizo su renunciamiento en el que renunciaba a ser candidata, renunciando a los honores que les había brindado el pueblo, pero no a la lucha. Así, la fórmula fue nuevamente Perón-Quijano. Pero es necesario destacar que el movimiento obrero y la CGT hubieran por su cuenta reclamado que Eva Perón fuera candidata. En esas elecciones fueron precedidas por un golpe de Estado, fracasado, impulsado por el general Benjamín Menéndez. Este golpe, si bien fue un tanquetazo rápidamente abortado, era la muestra de que algo se estaba cociendo dentro de la oposición antiperonista. Las elecciones de noviembre de 1951 fueron las primeras elecciones en la historia argentina en que las mujeres votaron. Y como explica Julia Rosenberg, no solo votaron, sino que fueron candidatas y fueron electas diputadas, senadoras y legisladoras mujeres. Eva Perón votó por única vez en su vida desde una cama, ya muy enferma de cáncer. Perón ganó con más del 60% de los votos. A su vez, había una nueva ley que impedía que hubiera alianzas o coaliciones electorales. Eso permitió que eso obligó a la oposición a ir dividida, y más allá de que Perón claramente fue el más votado por mucho, limitó las posibilidades de la oposición de poder presentar un frente unido. Además de que los partidos, por la ley de inscripción de los partidos políticos, tenía que pasar un tiempo hasta que pudieran presentarse a elecciones. Estas fueron las elecciones en las que más gente hubiera votado en la historia argentina hasta ese momento. Es decir, gozaban de una legitimidad enorme en ese sentido,
por el hecho de que ahora no solo votaban los hombres, sino que votaban las mujeres y votaban también los habitantes de los territorios nacionales ahora provincializados. Pero también hubo otras artimañas. Por ejemplo, la ley de las circunscripciones chorizo o circunscripciones nominales. Perdón, uninominales chorizo. Estas circunscripciones, que se les llamó chorizo, fueron circunscripciones delimitadas arbitrariamente para incluir distritos rurales y distritos urbanos. De esta manera, los obreros peronistas definían las elecciones en lugares donde había productores rurales. ¿Cuál es el tema acá? Que con el sistema de circunscripciones uninominales, en vez de representación proporcional, el candidato más votado de cada circunscripción era el que accedía a la banca. ¿Qué ocurrió a partir de esto? Que si observamos el porcentaje de votos del peronismo, se mantuvo en torno al 62%. Pero con el 62% obtuvo más del 80% de los escaños ahora. Así la representación de la oposición en el Congreso pasó a ser mucho más limitada. Solo unos 12 diputados en un momento. Entre ellos, Arturo Frondizi. Así, cuando asumió Perón su nueva presidencia, el 4 de junio de 1952, por entonces las presidencias eran de 2 años, lo hizo en un clima de mayor autoritarismo, pero también con un Congreso que ahora, con las nuevas leyes electorales, había sido monopolizado prácticamente, con una Eva Perón mucho más enferma, ya deteriorada, habiendo perdido mucho peso, y con una oposición que progresivamente se volvería más enconada. Así, el culto a la personalidad de Perón se volvió cada vez mayor. Perón era presentado siempre como el forjador de la nueva Argentina, pero ahora eso alcanzó otras cotas. Los famosos manuales escolares con el peronismo no era una rareza para esa época, hay que decirlo, pero el impulso. ¡Viva Perón! Perón es un buen gobernante, manda y ordena con firmeza. El líder nos ama todo. ¡Viva el líder! ¿No juegas? ¿Cuál juego? Este igual no es tan terrible, pero igual. ¿No juegas? ¿Cuál juego te gusta más? La rayuela. ¿Y a ti, Alejo? Yo juego con mi pelota de goma. ¿Te la regaló tu papá? No, es un regalo de la Fundación Eva Perón. En este periodo, Perón sí intentó la peronización de las Fuerzas Armadas. Algo que fue muy resistido por cuadros militares. No solo los liberales, que históricamente habían sido opositores, sino por otros que consideraban excesiva injerencia. También hubo monumentalismo peronista, incluyendo estatuas y bustos, y un proyecto muy ambicioso, que de hecho está inmortalizado ahí. No sé si se llega a ver. Ahí, este me lo regaló Miniaturas Populares. El monumento al descamisado. El altar de la patria que sería construido en Recoleta y sería la estatua más grande de América. Un obrero con un yunque mirando al barrio más oligarca de la ciudad de Buenos Aires. No ocurrió porque claramente había que limitar el gasto a esta altura de las circunstancias, pero que se lo hubieran propuesto da cuenta de la idea de pasar a la historia. Supuestamente ahí residirían los restos de San Martín, de Belgrano y eventualmente de Eva Perón. Las 20 verdades justicialistas ahora eran prácticamente una doctrina nacional. En ese contexto, el 26 de julio de 1952, enferma de cáncer de útero, muere Eva Perón. Su muerte es un duro golpe para el gobierno. Muere muy joven.
Y esa altura de las circunstancias es una pérdida al espíritu del gobierno que presentaba. Tiene un funeral que es un funeral de Estado y fue hasta ese momento de la historia el funeral más multitudinario. Se decretó el luto nacional y el uso obligatorio de ese luto. Eva Perón fue visitada por trabajadores, amas de casa, niños de todo el país a lo largo de días en que estuvo expuesto su cuerpo. Hay montones de fotos de lo multitudinario. Si bien hubo gente que fue obligada, eran una minoría. Hubo una enorme mayoría que fue por voluntad propia y hay montones de declaraciones en ese sentido. Una de las fotos más históricas, me parece una joya que tengamos esta foto, respecto del altar que se hizo en la CGT, es la foto de... ¿Por qué no aparece? Está acá. Mirta Legrand dejándole flores a Eva Perón. No sé si la vieron alguna vez. Para mí es una foto reconocida hace años, pero siempre hay alguien que la está viendo por primera vez. Mirta Legrand fue a dejarle flores a Eva a la CGT. Sí, Mirta Legrand. Esa es Mirta Legrand joven. Ah, ya vi, hubo un problema con las diapositivas. Esperen un momento. El cuerpo de Eva Perón fue embalsamado y presentado en la CGT. La idea era que fuera un altar que pudiera ser visitado. Posteriormente sería secuestrado durante la Revolución Libertadora. En este clima se presentó el segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal, que fue producto del estudio de 1952, fue concebido con otros objetivos. El primero se había basado, como habíamos dicho antes, en la nacionalización de la economía, la industrialización liviana y la redistribución. El segundo está marcado por otras necesidades. Aumentar la producción, sobre todo la producción agrícola, atraer inversiones extranjeras para garantizar el desarrollo de áreas clave, desarrollar la industria pesada y de base, sobre todo la de hidrocarburos y la de hierro, y limitar el gasto público. Así, hubo toda una nueva campaña para el segundo plan quinquenal que ahora se basaba mucho más en la idea de hay que trabajar. Perón ha cumplido, cumpla usted también. Hay que poner en marcha el segundo plan quinquenal. Menem tomaría esto. Algún día vamos a retomar Menem, pero Menem tiene su spot de arremánguese que hacía mucho culto al segundo plan quinquenal de Perón. Incluso se dieron los famosos congresos de productividad, en los que los obreros y los empresarios se sentaban a dialogar y a negociar cómo sería posible aumentar la productividad de la industria nacional, buscando ese acuerdo entre la CGT y la CGE. Usted pertenece a la generación creadora de Perón. Con él, los argentinos de hoy están construyendo la patria grande y próspera de mañana. Usted no sabe traicionar a su generación. Sea artífice del destino nacional, difundiendo el segundo plan quinquenal, participando en la ejecución de sus objetivos. A usted que es patriota lo exhortamos. El segundo plan quinquenal es el anhelo ambicioso de una nación grande y un pueblo feliz. Trabaje usted mismo en la construcción del destino del país. Conozca, difunda, apoye y vigile el plan quinquenal. Sus hijos se enorgullecerán. De lo que se trataba, como decíamos antes, era de recuperar el rumbo económico después de la crisis del 50 y la inflación. Así,
vamos a ver que se van a dar signos de recuperación amplia. Incluso la balanza comercial vuelve a ser positiva en 1953, pero esto se vuelve a resentir hacia el 54 y el 55. Clima que rodea la caída terminal. Ahora, cuando vemos el tema de la inflación y los salarios reales, lo cierto es que a pesar de esa inflación, los salarios siguieron siendo muy altos en comparación, o sea, una vez recuperados de la inflación, a lo que había sido antes. O sea, volvieron a recuperar los niveles casi previos hacia el 54, y de hecho en el 53 seguían por encima de 1945. Pero ojo, se sintió la caída. Fue hay que ajustarse. En este contexto, no solo se produjo la muerte de Eva Perón, sino que un año después se produjo el suicidio muy discutido de Juan Duarte en medio de un escándalo de corrupción que había afectado a la Fundación Eva Perón. En ese marco, Perón va a una movilización de la CGT. El 15 de abril de 1953, la CGT, en plenos vaivenes económicos y con un clima cada vez más enrarecido entre la oposición y el gobierno, se moviliza para mostrar su apoyo a Perón. Y mientras Perón estaba dando un discurso, se produce la explosión de bombas que fueron colocadas en el subte de la ciudad de Buenos Aires y otras que no llegaron a explotar plenamente en la mampostería de los edificios alrededor para provocar la muerte de los manifestantes. Hay algunas víctimas mortales, pero decenas de heridos de lo que fue un atentado en pleno subte, es decir, fue un atentado indiscriminado. Podía matar a cualquiera y fue simplemente a obreros movilizados. No hubo un blanco particular, sino que de haber explotado las bombas que volarían la mampostería como metralla, podría haber habido montones de víctimas fatales. En medio del discurso, Perón, enardecido frente a la multitud que gritaba leña, leña, grita: eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Y de hecho llega a decir: vuelven los días en que vamos a salir con alambre de fardo a las calles. Así, militantes peronistas y sobre todo a partir de las estructuras sindicales salen a quemar la Casa del Pueblo del Partido Socialista, los locales de la Unión Cívica Radical y el Jockey Club, que era históricamente el lugar de residencia de la oligarquía. Lugar de residencia, el lugar de reunión de la oligarquía. ¿Quiénes habían colocado las bombas? Los comandos civiles. ¿Quiénes eran los comandos civiles? Grupos armados antiperonistas de distintos partidos políticos, armados, entrenados y equipados por miembros de la Fuerza Aérea, algunos del Ejército y sobre todo de la Marina. Entre estos había socialistas, radicales, nacionalistas católicos y demócratas cristianos, además de liberales. Ya hablaremos de ello. ¿Por qué demócratas cristianos? Porque en paralelo a esto se desata uno de los conflictos más complejos y singulares de la historia argentina, que es el conflicto del peronismo con la Iglesia Católica. Lo cierto es que Perón había empezado su gobierno con mucho apoyo de la Iglesia, pero a medida que avanzó se dieron una serie de cortocircuitos que terminaron en una guerra abierta entre el peronismo y la Iglesia. Hay diversas raíces de este conflicto. Uno es que el peronismo y la Iglesia competían
en funciones. Si la Iglesia había sido la gran organización de beneficencia o de caridad cristiana, el peronismo había ocupado ese lugar desde el Estado y la Fundación Eva Perón. También es cierto que el culto como una santa del pueblo a Eva Perón resultaba problemática para la Iglesia Católica. Pero también el hecho de que Perón haya demostrado una gran apertura hacia la comunidad judía o la comunidad musulmana, que se restableciera la educación laica en la escuela pública, y el hecho de que la identidad peronista competía ahora con la identidad católica. La principal referencia y lealtad identitaria en Argentina hasta este momento, después de ser argentino, era la de ser católico. Pero eso empezó a competir con la de ser peronista. Después, el hecho de que en el clima polarizante de estos años, una crítica mínima al gobierno se leía como una crítica absoluta. Y en paralelo, Perón empezó a plantear que el peronismo representaba una forma de cristianismo mucho más pura que la de la Iglesia. Así se dio el conflicto abierto entre la Iglesia Católica y también... entre la Iglesia Católica y el peronismo. La Iglesia Católica convirtió a las misas en ocasión para denunciar al gobierno y sacó a la estructura de Acción Católica, la mayor organización laica del país, para competir en las calles. Incluso se fundó el Partido Demócrata Cristiano como una fuerza política que buscaba competirle al peronismo. Pero no se quedó atrás y avanzó contra la Iglesia Católica. A la Iglesia no le gustaba que Perón hubiera entregado los mismos derechos a los hijos naturales, es decir, los hijos que habían nacido fuera del matrimonio, como había pasado con Eva Perón, hija natural. Así que Perón avanzó más. Habíamos dicho que aprobó la educación laica nuevamente en las escuelas públicas, pero tomó otras. Bueno, se había defendido la libertad de cultos. Bueno, ahora planteó la legalización del divorcio, la separación entre la Iglesia y el Estado, la eliminación de subsidios a la Iglesia Católica, antes de eso, y la legalización de la prostitución y el juego. Para mí esas ya fueron, opinión personal, esas ya fueron como una de más para ser así, perdón por lo grosero. Ese conflicto abierto entre la Iglesia Católica y el peronismo tuvo su momento más importante con la manifestación del Corpus Christi. El Corpus Christi, histórica procesión católica, se convirtió en una manifestación antiperonista, cuando lo que era una procesión fue aprovechada por los partidos políticos opositores para manifestar su rechazo al peronismo. Así, partidos históricamente laicos, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, se sumaron a la protesta. Y también grupos peronistas salieron. Perón sí, curas no. Y no puse esta foto, porque esto lo dejé en el video del bombardeo de Plaza de Mayo, spoiler, pero hay unas fotos muy buenas de militantes peronistas disfrazados de curas a modo de parodia. Durante las movilizaciones se quemó una bandera argentina. Esta fue la antesala de uno de los días más terribles de la historia nacional. El 16 de junio de 1955. Ese día habría un desfile aéreo para homenajear a la bandera argentina que había sido mancillada durante el Corpus Christi. Pero fue el escenario de una conspiración impulsada por la Armada, partidos políticos o dirigentes radicales y los comandos civiles para llevar adelante un intento de golpe de Estado contra Perón. El 16 de junio de 1955, aviones de la Armada
bombardearon la Casa Rosada y sus alrededores, el edificio de la CGT, el Departamento de Policía, el Ministerio de Guerra, la residencia presidencial, con el objetivo de matar a Perón, asesinar a militantes peronistas y provocar un golpe de efecto. Ellos llamaron hacer un Pearl Harbor para derrocar al gobierno. Así, el centro de la ciudad de Buenos Aires fue bombardeado por fuerzas armadas de su propio país, masacrando indiscriminadamente a civiles. Este hecho, no me voy a detener, es uno de los más terribles de la historia, se cumplieron 70 años este año, y por eso este año hicimos un video enteramente dedicado al bombardeo, que lo pueden ver en este canal, un video solo sobre el bombardeo. Lo cierto es que las primeras bombas masacraron a montones de civiles y Perón organizó la resistencia junto al ministro de Guerra Franklin Lucero. Mientras se producían los bombardeos, un cuerpo de infantes de marina atacaría la Casa Rosada, apoyada por comandos civiles antiperonistas, que también asaltaron radios y lanzaron proclamas que decía «Ha muerto el tirano, viva la libertad». La casa de gobierno y los alrededores fueron defendidos por el regimiento de granaderos a caballo, al que muchas veces lo pensamos únicamente como una escolta presidencial, pero es también un cuerpo militar, y también por efectivos de otras unidades del ejército que se sumaron posteriormente. E incluso militantes, obreros peronistas, se organizaron desde los sindicatos para ir a combatir a la Plaza de Mayo a defender al gobierno. Algunos con algunas armas improvisadas y otros con palos, piedras, sus propias manos. Al finalizar el día, el centro de la ciudad de Buenos Aires había sido destruido y se había asesinado a más de 300 personas y herido y mutilado a más de 700. No se puede establecer un número determinado de muertos y heridos debido a que montones de cuerpos quedaron brutalmente carbonizados o mutilados. Las fuerzas golpistas derrotadas, los pilotos huyeron a Uruguay y algunos se rindieron. Esa misma noche, debido a que muchos de los aviones llevaban la inscripción «Cristo vence» como parte del conflicto entre la Iglesia Católica y el peronismo, militantes peronistas se lanzaron a quemar las iglesias católicas de la capital federal como revancha. Lo que para muchos fue un acto inaceptable y marcó el punto de quiebre absoluto entre el peronismo y el antiperonismo. Para Perón el enfrentamiento había ido demasiado lejos e intentó poner paños fríos a la situación. Un sector golpista había intentado derrocarlo bombardeando la Casa Rosada. En el primer comunicado igual Perón es muy crítico y plantea que había que agradecer al ejército, más no a la fuerza, a la aviación, por los acontecimientos. Y se propuso no tomar represalias y acordar con la oposición. Dio un discurso en donde planteaba fin de la Revolución Nacional Justicialista. No negamos que nosotros hayamos restringido algunas libertades. Lo hemos hecho siempre de la mejor manera, en la medida indispensable y no más allá de ello. No hemos instaurado jamás el terror, no hemos necesitado matar a nadie. Yo dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios. Mi situación ha cambiado absolutamente, y al ser así, yo debo devolver todas las limitaciones que se han hecho en el país sobre los procederes y los procedimientos de nuestros adversarios, impuestas por la necesidad de cumplir los objetivos para dejarlos actuar libremente dentro de la ley, con todas las garantías, derechos y libertades. Eso es lo que vamos a hacer. Así, Perón lanzó una amnistía a los presos políticos,
liberó los controles de prensa e incluso permitió a los dirigentes de todos los partidos opositores hablar en la radio nacional por cadena. Pero la amnistía y el acercamiento de Perón fue enrarecido por un episodio. En los días que siguieron al bombardeo de Plaza de Mayo, el médico comunista Juan Ingalinela fue secuestrado por la policía en Santa Fe. Fue torturado, asesinado y desaparecido. Entonces, en medio del intento de amnistía, surgieron también las denuncias de la oposición por la desaparición de Ingalinela. Así que cuando Perón abrió los medios de comunicación a la oposición, muchos aprovecharon para criticarlo, pero también para denunciar esta oposición, que desde el peronismo fue acusada de ser una operación propagandística de los opositores. No, efectivamente en Ingalinela lo torturaron, lo mataron y lo desaparecieron. Así, distintos dirigentes hablaban en la radio. Arturo Frondizi fue uno de los más conciliadores. También Vicente Solano Lima, el futuro candidato a vicepresidente, fue primero un dirigente conservador antiperonista, Cipriano Reyes, que había sido torturado, y Alfredo Palacios. Cuando la oposición utilizó los medios para criticar al peronismo, Perón consideró que su amnistía había sido escupida y lanzó un discurso muy distinto. Lo podríamos escuchar también, creo que lo vamos a escuchar. Ese discurso fue el 31 de agosto de 1955. Lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Perón. Con las mismas palabras del 45. Aquel que en cualquier lugar intente atentar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución puede ser muerto por cualquier argentino. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. De acá vendría el famoso 5 por 1, no va a quedar ninguno. Faltaba una parte en ese fragmento, me había olvidado. Con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente de nuestro movimiento. Aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o de la Constitución puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecutan, sino también contra los que conspiran o inciten. Hemos de restablecer la tranquilidad entre el gobierno, sus instituciones y el pueblo por la acción del gobierno, las instituciones y el pueblo mismo. La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Y acá una apreciación personal. Perón lanzó este discurso, le declaró la guerra abierta a la oposición, pero no hizo nada. Lanzó una declaración de guerra abierta, pero no tomó ninguna medida. No atacó a la oposición, no tomó nada. Se quedó en la palabra.
En parte pudo haber sido exacerbado por la multitud, pero no hubo nada más. ¿Cuál es mi opinión? La oposición acá le tomó el pulso a Perón. Cuando consideraron que Perón había declarado la guerra, pero no había hecho nada, dijeron, no le da la nafta. Y el 16 de septiembre de 1955, un sector de las Fuerzas Armadas y de la Marina lanzó un golpe de Estado dirigido por el general pasado de retiro Eduardo Lonardi, que había sido uno de los conspiradores del 51, y el contraalmirante Isaac Rojas. Este levantamiento se inició en la Escuela de Artillería de Córdoba y se produjeron enfrentamientos en varias provincias entre las fuerzas leales y los golpistas. La mayor parte del ejército era leal al gobierno, pero la Marina dominaba el buque insignia General Belgrano, desde el que se llegó a bombardear los depósitos de combustible de Mar del Plata y amenazar con volar los de Dock Sud, provocando una destrucción generalizada en el conurbano. Este tema fue tratado ampliamente en un video llamado La Revolución Libertadora, por eso no me voy a detener. En este contexto, el 20 de septiembre de 1955, Perón renunció a la presidencia y partió al exilio, primero en la cañonera Humaitá y luego en un avión a Paraguay. Durante los enfrentamientos entre los leales y los golpistas, se calcula que entre 100 y 150 personas murieron en los combates. Con las fuerzas leales rendidas, los golpistas avanzaron sobre Buenos Aires, apoyados por las multitudes antiperonistas, mayoritariamente de las clases media y alta, apoyados por la Iglesia Católica y utilizando la consigna de Cristo vence. Apoteosis de la libertad. Con Cristo vence como símbolo, Lonardi y Rojas llegaron al poder planteando la destrucción del peronismo, con una violencia iconoclasta que ponía fin a lo que acusaban había sido la segunda tiranía después de Rosas. Una tiranía, diría el decreto 4161 Aramburu, que había recordado a las experiencias terribles como el fascismo o el nazismo y humillaban a la Argentina. Se iniciaba el largo exilio de Perón. Otro tema que tiene un video en este canal, pero que intentaremos actualizar este año. El peronismo fue posiblemente uno de los momentos políticos e históricos más importantes de toda la historia argentina. A tal punto produjo impacto la transformación social, económica y política de los 10 años de la presidencia de Perón, que hasta el día de hoy el discurso político y los imaginarios políticos de la Argentina sigan determinados en gran parte por las coordenadas que trazó el peronismo. Y eso ha sido todo por hoy. Casi 5 horas. Muchas gracias por haber visto este video el día de hoy. Por favor, a ver, ¿qué son? ¿La 1 de la mañana? Casi la 1 de la mañana. Primero, gracias si vieron hasta acá. Si vieron hasta acá, es un placer y agradezco que se hayan tomado el tiempo. Hay mucha gente, estoy sorprendido de la cantidad de gente que hay del otro lado en este momento. Si les gustó este video, no olviden ponerle like. Y cuando termine, si le quieren hacer un favor a su servidor, por favor, escriban un comentario. Pongan un comentario, pongan su opinión, qué es para ustedes el peronismo, si les ha gustado este video, si consideran que fue un abordaje completo, qué faltó. Yo, como les decía,
Intenté hacer una mirada global, no, se puede hablar más de esto, pero intenté hacer una mirada global y creo que fue bastante. Pero espero que lo hayan disfrutado, era un pendiente hacer un video de estas características. En algún momento retomaremos otros periodos de la historia del peronismo. Queda pendiente hacer una reversión del exilio de Perón y uno de la resistencia peronista. Eventualmente habrá. Por lo demás, muchas gracias por haber visto hasta acá. No olviden que para que estas cosas existan, para que su servidor pueda trabajar así, es esencial su apoyo. Ya sea que pongan like, me pueden seguir en el Profe Borda, en Instagram, pueden suscribirse a este canal si no lo han hecho. Pueden hacerse miembros de este canal y acceder a los stickers personalizados. Y entre esos stickers personalizados, por supuesto que está el de Perón. Pueden usar a Perón si se hacen miembros del canal. También pueden hacer aportes al alias El Profe Borda si está en Argentina, a través de los links de PayPal en la descripción de este canal si está en el exterior, o al alias El Profe Borda, haciendo una transferencia desde cualquier lugar. Por lo demás, muchas gracias por haber visto hasta acá. Ha sido un video muy amplio. Ha habido mucho trabajo detrás de esto. De hecho, creo que es el video que hice con más diapositivas. Había unas 630 diapositivas. Así que nada, muchas gracias por haber visto hasta acá. Nos vemos la semana que viene para retomar la Gran Guerra Patria, seguramente. Así que muchas gracias. Estoy dando un curso de Historia de la Revolución Rusa. Si quieren participar, pueden escribirme a elprofeborda@gmail.com. Eso es todo por hoy. Quiero dormir, quiero descansar. Estoy liquidado. Así que gracias por estar del otro lado y hasta la próxima.